El día de hoy es 13 de diciembre del 2025. Este video no lo voy a publicar de inmediato, probablemente para el próximo año, enero, ya esté publicado, pero lo estoy grabando en estos momentos por múltiples razones, ¿ok? Yo me llamo Gabriela Negrón, soy una creadora de contenido hispana de la franquicia Bungo Stray Dogs, que es un manga anime escrito por Asagiri Kafka. Me dedico enteramente a documentar todo sobre esta serie, nuevos lanzamientos, nuevos capítulos, etcétera. Ahora que estoy aquí en Japón quiero expandirme y hacer más cosas, pero la cosa es que no me enfoco en hacer videos de esta índole, pero yo sé que a lo mejor muchas personas van a verlo, les va a salir en recomendados, no lo sé. No sé si este video va a llegar a ser muy visto o no. Pero de igual manera, para la gente que no me conoce, pues eso, no hago videos de esta índole, no hago videos en plan sobre Japón en general. No, solamente esta serie y solo la gente se enfoca en eso. Es lo que quieren ver de mí, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Como pueden ver en el título del video, lo que les voy a contar no solamente es mi perspectiva, sino también el de otras mujeres. No voy a dar ni un solo nombre de ninguna de las víctimas de la escuela en cuestión a la que fui. No voy a dar el nombre, no voy a dar nombre de nadie. De tal manera que no se pueda proceder de manera legal contra mí por difamación o lo que sea. Porque acá en Japón eso sí es un tema delicado. Si tú denuncias públicamente, como en internet o lo que sea, que en este lugar pasó esto, que esta persona hizo esto y así, por más que sea real, esa persona te puede denunciar por difamación o lo que sea, ¿ok? Y no quiero llegar a ningún nivel legal ni nada. Yo estoy haciendo este video porque desde que me mudé aquí, mis seguidores, mi audiencia se ha emocionado, pues porque quieren saber cómo son las cosas acá. De igual manera hay gente que me pregunta sobre si vale la pena venir a Japón a vivir, etcétera. Hay gente que quiere venir y pues creo que es mi responsabilidad como creadora darles una advertencia más que nada, ¿no? Una recomendación, aunque yo no me enfoque de igual manera en promocionar Japón o hacer contenido de Japón como tal, de igual manera creo que está bueno para que mis seguidoras mujeres en especial y las más jóvenes en especial sepan esto, ¿ok? Yo llegué a Japón, para ser exactos, el 31 de marzo. Mis clases empezaron en abril y estuve estudiando en la prefectura de Kobe, Hyogo, durante 9 meses en una escuela de japonés. Yo siempre dije en mis videos que me encontraba en Osaka, lo cual siempre ha sido totalmente falso. Yo nunca he dicho la prefectura donde realmente he estado viviendo para evitar doxeos y ya saben, yo realmente estuve viviendo en Hyogo, Kobe, que es una prefectura que está a 1 hora de Osaka. Ahora puedo decirlo porque para cuando suba esto no voy a estar aquí, pero bueno. La cosa es que yo entro a esta escuela, me postulo, normal, emocionada, pensando que iba a ser excelente todo. Pero bueno, pasa un mes desde que estoy empezando a estudiar en este lugar y la verdad no me gustó para nada el ambiente porque, como dije, soy una creadora de contenido de anime y esta serie en particular es muy de nicho, no es popular como otras. Y dije, me tengo que ir a una prefectura donde haya más eventos y ese tipo de cosas. Así que pasó un mes y desde ese mes yo ya estaba con la idea de cambiarme de escuela, de postular a otra, etcétera, de hacer una transferencia. Al final se hizo y me voy a ir a Tokio. Y en mis videos de la misma forma he estado diciendo que me voy a Akihabara cuando no es verdad. Nunca voy a decir dónde estoy. Siempre voy a decir que estoy en un lugar cerca, quizá 1 hora, 2 horas, pero nunca exactamente en ese lugar. Háganse una idea que voy a irme pues a Tokio y como ya no falta mucho para que me vaya, estoy haciendo este video porque en mi nueva escuela voy a tener una roommate, una compañera de cuarto, y probablemente no me dé tiempo de hacer un video largo como este, explayándome y todo. Probablemente tenga que organizarme con ella para hacer videos. Ya no creo que tenga tanta libertad para así hablar como estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema y por esa razón lo estoy grabando aquí ahora. No tengo otro momento para hacerlo. Tengo que grabarlo, guardarlo y ya está. Entonces, hablando ya sobre estos temas en particular, yo llego a esta escuela, estoy realmente estresada por muchas cosas que voy a decir al final, porque también considero que esta escuela me estafó en múltiples aspectos, pero eso ya es otro tema. Los semestres de estudio de esta escuela al menos
duran 3 meses, ¿no? Y está nivelado por números, ¿ok? O sea, step 8 hasta el step 1. Básicamente sería paso 8 hasta el 1, ¿ok? Entonces yo empiezo del 8, ¿no? Y para ese nivel había una persona alemana, un joven de 27 años aproximadamente, alemán. Yo había hablado con él normal, un par de veces en clase, de videojuegos, así. Como dije, en abril es primavera y estaba cambiando el clima a verano. Poco a poco estaba haciendo más calor. Entonces yo un día voy con un polo piqué así, cuello redondo y el polo, la manga hasta acá, y un short hasta por encima de las rodillas. No era un short corto. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo un ensayo. Bueno, en realidad no era para ese día, estaba simplemente aprovechando el tiempo. Y viene esta persona, este alemán, con otro compañero de Estados Unidos, pero él como que estaba hablando solo, no sé, raro, y hace un comentario sobre mi cuerpo, de la nada. Yo no voy a decir qué dijo con exactitud, porque la verdad me sorprendió, pero la cosa es que hizo como que un chiste de doble sentido, que está empezando a hacer calor y así, y básicamente dio a entender que yo le excitaba, básicamente, ¿no? Y ya, claro, como yo estoy escribiendo, no me di cuenta ni de lo que dijo, fue de la nada, de la absoluta nada. Claro, yo al principio estoy ahí, y luego en mi cabeza digo, ¿qué quiso decir? ¿Qué pasa? Ok. Pero yo hice el juego de seguirle la corriente. Sí, hace calor, está empezando a hacer más calor, ¿ya? En esta parte del video quiero hacer un pequeño inciso que no mencioné a la hora de grabar todo el story time. Tienen que tomar en cuenta dos detalles muy importantes. El primero es que yo nunca llegué a compartir mis redes sociales con estas personas. Y esto lo menciono porque a lo mejor habrá gente que pensará que por los cosplays que hago, porque sí, también subo contenido de cosplay de los personajes de Bungo Stray Dogs, a veces he hecho cosplays de índole de ships, fanservice, no es hero cosplay como tal, yo no hago hero cosplay, pero sí pues he subido ese tipo de contenido y me interesa, estoy abierta a esas cosas y pues no es una razón por la cual esta persona dijo lo que dijo, esa persona nunca vio mi TikTok, nunca vio mi YouTube, nunca se enteró que yo hago cosplays. Sabía que era youtuber, claro está, pero nunca le pasé mis redes sociales. Por lo tanto, ese no es un incentivo para decir lo que dijo. Y aunque haya sido el caso de que lo haya visto, de igual manera no lo justifica. Y lo segundo que quiero aclarar es que yo no rechacé a estas personas por mala, por hacérmela interesante o porque fueran feos o simplemente no me gustaran, sino que fue porque ya tenía planes de mudarme a otra prefectura. Por lo tanto, cualquier persona que se me insinuase la iba a rechazar precisamente por eso. Simplemente no quería tener una relación con nadie. Más adelante ahondo en este segundo punto, pero bueno, el primero sobre el tema de mis redes, tienen que tenerlo muy en cuenta porque estas personas nunca, pero nunca vieron ese contenido de cosplay y aún así se comportaron de estas maneras perversas, refiriéndose a mí de manera pues sexual, pese a que no había ningún incentivo por mi parte para que lo hicieran, ya sea a través de redes o por parte de cómo yo me expresaba con ellos. Nunca, pero nunca insinué nada, nunca, pero nunca dije algo que podrían ellos malinterpretar, nada, ¿ok? Así que bueno, habiendo aclarado esto, continuemos al video. Y al día siguiente, yo voy, igual como está empezando a hacer calor, me pongo un overall fucsia, delgado, ¿ya? Y también un polo tank top debajo, que vendría a ser como un BBD, pero que es hasta el cuello, y manga cero, blanco. Y bueno, ¿qué pasa? Yo soy muy sensible con respecto a los cambios de clima, de temperatura. Y pasa que, pues bueno, empezó a hacer calor, ¿no? Entonces empezaban a poner el aire acondicionado muy fuerte en las clases, ¿ya? Entonces, claro, yo venía pues calurosa, pues ya con el sol de afuera, pero llegaba y estaba helado. Entonces yo siempre llevaba una chaqueta para ponérmela encima. Es algo que me pasa mucho, soy muy sensible a estas cosas y pues todos mis compañeros en clase sabían que yo pues tenía eso y, bueno, ok, entiendo, ¿no? Y ya. Y esta persona también lo sabía. ¿Qué pasa? Yo
estornudo, pues ya me empieza a chocar el cambio de temperatura y me pongo mi chaqueta encima. Y esta persona me dice, ¿por qué te cubres? ¿O por qué te pones eso, no? Y claro, seguramente estaba haciendo énfasis a que hace calor, ¿por qué te abrigas si hace calor, no? Pero yo me quedé con el comentario de ayer. Entonces yo dije que no le gusta que me cubra, que quiere verme así como estoy, o sea, que quiere verme el cuerpo. Ni siquiera estaba mostrando demasiado con esa ropa. Pero yo, mi cabeza asocié eso, pues una cosa con la otra. Y yo ahí susurré, o sea, no le dije nada directamente, pero susurré y dije, ¿qué te importa? O sea, cierra la puta boca, ¿no? Pero se lo dije en inglés. Todos hablamos en inglés, chicos. Y se lo dije en inglés, básicamente. Pero lo susurré. No creo que me haya escuchado. Entonces, solamente lo veo y le digo, o sea, ese lenguaje corporal, en plan, no me jodas, ¿no? Y él se quedó callado y pues ya. Lo que pasa es que él se sentaba delante de mí, ¿ya? Estábamos dos filas de carpetas. Él estaba delante y yo atrás. Y desde ese día yo dije, esta persona está loca, está mal. O sea, voy y le escribo un mensaje al profesor del salón que teníamos, porque él era particularmente cercano a esta persona, ¿ya? Y yo dije, bueno, tiene su cercanía, si se lo explico entenderá, que por favor solo no me moleste y ya, eso es todo. Y no lo entiende. Al profesor le mando un line, que es el WhatsApp japonés, el asiático básicamente, y no me comprendió lo que pasó. No me comprendió lo que pasó y así. Me deriva con una profesora que sabe hablar inglés, para que le cuente todo, ¿no? Pasan los días, pues esta persona hace como si nada, se ríe. Era un chico que realmente era carismático, ¿ya? Pero luego lo que me enteré después de él, ya. La cosa es que me sentía incómoda y como estaba con estrés de varias cosas, me sentía mal, o sea, me acaba de decir algo desagradable y todo el mundo estaba como si nada, no lo sabían, ¿no? Entonces, el viernes, ¿no? No me acuerdo exactamente cuándo pasó todo esto, pero habrán pasado que 3 días de esa situación. Y el día viernes, me acuerdo que fue viernes, a una amiga le digo sobre esta situación. Esta persona me ha dicho esto, le digo, ¿no? Y la cosa ya. Y ella me dice, pero él se supone que está saliendo con otra chica de la clase. Que no era de la clase mía, sino de la promo, ya sabes, de la escuela. Y era una mujer italiana, ¿ya? Lo que pasa es que mi amiga siempre estuvo en un nivel superior a mí. Y nos conocimos porque somos peruanas, hablamos, ¿ya? Sí, a todo esto soy peruana, soy de Perú, perdón, no lo dije antes, pero bueno. Esta amiga mía es peruana, no voy a decir su nombre, pero ella ya sabrá quién es. Y me habla, me empieza a hablar de él, ¿no? Se supone que él le gusta a esta chica. ¿Qué pasa, no? ¿Qué le pasa? Esto se pone así como que se sorprende, ¿no? Y bueno, yo, ni idea, pues ya. Pero bueno, la cosa es que eso fue el inicio de el resto de cosas que luego me contarían. Pero ya lo voy a pasar para después, ¿ok? Luego, ese mismo día, viernes, al final de la clase, el profesor de mi clase me llama, antes de que me vaya, me dice, porfa, ahora sí puedes hablar con la profesora, porque no me dijo cuándo, no me había dicho cuándo iba a ser, pero que iba a poder hablar con ella para contarle todo, ¿no? Entonces, claro, yo voy. Y la verdad, cuando le cuento la situación, sinceramente me puse a llorar, ¿ya? La verdad. Es una tontería, la verdad, hasta me da vergüenza porque no fue para tanto tampoco, pero yo ya pues venía de Perú, que es un país donde lamentablemente estas cosas son comunes, como que ya sientes la costumbre cuando estás ahí, pero cuando vienes a Japón y estás 2 meses, ya casi 3 meses, que nadie te molesta y de repente que alguien lo haga, me chocó mucho. Y encima estaba con estrés, entonces me agobié. Entonces, ¿qué pasa? A ver, esta mujer es una mujer mayor, ya adulto mayor, ¿no? Pero hablaba inglés muy bien. Y la verdad es que me dice algo muy extraño en plan de que tanto ella como el profesor malinterpretaron toda la situación. Como yo dije al inicio, ese día yo fui con ropa un poco ligera, o sea, manga corta y short, pero no era en plan revelar con mucha piel o ropa apretada, nada. Tanto el profesor como ella pensaron que yo estaba abrigada. O sea, pensaban que yo estaba con ropa muy abrigada y por eso él dijo que hace calor, no sé, por eso pues que a lo mejor yo lo malinterpreté, ¿no?
Pero no, yo le digo, no puede ser posible, yo no estaba usando nada de eso. O sea, en pocas palabras pensaron que fue un malentendido en plan de que yo estaba abrigada y él, pues como ya está empezando a hacer calor, en ese momento ya hacía calor, decía, ay, ¿por qué te abrigas? Que me das calor verte, ¿no? Me da calor verte y no sé qué, ¿no? Pero no, yo no estaba usando ese tipo de ropa. Yo estaba usando ropa precisamente por el calor que estaba empezando a hacer. Entonces le tuve que explicar con peras y manzanas a la profe que ese comentario es de índole sexual. No lo voy a decir otra vez, pues porque me tiene un poco traumada. Dijo que yo le generaba pues excitación, pero usó ese doble sentido de las palabras de hot, ya saben. Me hace sentir caliente, ¿no? Eso, ya, entienden. Es un tema, los extranjeros nos expresamos así, en plan de doble sentido y así. No fue que de repente me dijo algo explícito, así literal, sobre mi cuerpo y todo, pero es un comentario pues de doble sentido, ¿ok? Y yo lo entendí clarísimo. Es más, hasta se lo dije a otros compañeros y me dijeron, oye, ¿qué le pasa, no? O sea, todos estaban de acuerdo con que lo que dijo estaba mal. Eso es un comentario de índole sexual, ¿ok? Básicamente acoso, ¿no? Y se lo expliqué y recién ahí entendió ella y dijo, ok, es muy raro que haya dicho eso. Dijo algo así como que, ay, parece un anciano que dice cosas pervertidas, ¿no? Algo así. Ojisan, ¿no? Un ojisan así pervertido, ¿no? Y yo le digo, sí, pero no, no tengo por qué tolerar eso, ¿ya? Esas cosas, ¿no? Ella me dice, está bien, sí lo tomo en serio y eso lo aprecio, pero lo que pasa es que esta persona, este alemán, ya se iba a ir. O sea, su periodo de estudio ya iba a terminar y iba ya a regresarse a su país, a Alemania. Por lo tanto, ella me dice, te quiero ayudar todo, pero él ya se va a ir. Cuando decidamos qué hacer con él ya no va a estar aquí. Entonces te sugiero que esperes a que se vaya y también queremos investigar. Y bueno, ahí es donde yo le cuento lo que mi amiga me contó y ahora sí pues voy a contar lo que me dijo, porque son un montón de cosas, así que es un tema de múltiples conversaciones con varias personas y por esa razón lo quería dejar para después. Pero técnicamente mi amiga me dijo que esta persona, el alemán, ya había acosado sexualmente a dos mujeres antes que a mí y de una manera mucho peor que conmigo. Horrible, ¿ok? A ver, la primera persona fue una mujer taiwanesa con la cual él se había hecho amigo junto a otro compañero ruso, ¿ok? Empezaron como amigos, chévere todo, y mi amiga, pues, como coincidió con su periodo de llegada, básicamente estaba en su promo, lo sabía, veía que eran amigos y la cosa, ¿no? Estos dos señores, hombres, no sé cuántos años tendrán, pero yo sé que el alemán tenía veintitantos, el ruso también, empiezan como que una especie de competición por ver quién la enamoraba, como que los dos se enamoraron de ella y querían algo con ella. La cosa es que la manera en la que lo expresaron fue muy turbia, porque el alemán decía que ya estaban en una relación y que tenía que convencerla para llevársela a Alemania con él, que estaba en ese proceso de convencerla, que quiero que se case conmigo, ¿no? Y eso él le decía a el novio de mi amiga, que pues es un chico de Estados Unidos. Y él pues ni idea, o sea, simplemente le decía eso y no tenía ni idea que era una situación de acoso. En realidad no estaban en una relación, simplemente él decía esas estupideces, ¿no? Eso es desde la perspectiva de mi amiga y de su novio. Pero luego yo llego a conocer a la mujer taiwanesa. Porque resulta que, chicos, esta escuela me mandó a un dormitorio de mujeres universitarias y bueno, es bastante seguro el lugar, pero era muy lejos de la escuela, entonces casualmente la conocí en lo que sería la fiesta de despedida de una de las chicas que ya se iba a su país, entonces nos reunimos todas, incluyendo ella. Y de repente está hablando ella pues en chino. En Taiwán creo que se habla chino, ¿ok? Si me equivoco, discúlpenme, pero estaban hablando en chino, ¿ya? Había varias chicas taiwanesas en esa reunión y estaban hablando, pero yo identifico el apellido de la mujer, de la profesora con la que hablé. Y yo digo, están hablando de ella y pues les hablo en inglés, ¿no? ¿Qué pasó? En plan como si yo no supiera nada, ¿no? Y me dice, es que esta persona alemana,
me acosó, me decía que yo me case con él y me cuenta una serie de cosas, ¿ya? Pero a ver, este es el punto de vista de ella, ¿ok? Me cuenta que pues empezó siendo amiga de estas personas, ¿no? El ruso fue quien empezó, al parecer, ¿no? Este ruso, este amigo ruso, le enseña cosas para adultos, no por, básicamente, ¿no? Y le dice, ah, tú te quieres poner un disfraz de anime, de chica anime y no sé qué, que yo te pago, que no sé qué. En pocas palabras, le propuso prostituirse con él. Y ella me dice que la razón por la cual le seguía la corriente es porque no entendía al 100% el idioma, no sé. O sea, de repente él le hablaba sobre eso, no por, pero ella no entendía que era no por. Y cuando se lo mandó, eso como que un impacto. No lo sé, un poco extraño eso, tengo que decir. La cosa es que eso la sorprendió y trató de banearlo, o sea, de no hablar más con él y así, pero él le seguía insistiendo. Después le empieza a seguir, o sea, le empezó a seguir hasta su dormitorio y la escuela no hizo absolutamente nada. No hizo nada. La misma mujer que habló conmigo sobre este tema, según ella, le dijo, ah, tú estás saliendo con este chico o algo así, o tú quieres salir con él como si tuvieran algo cuando ella no tenía nada con él. De hecho, ella me dijo que tenía novio, ella, que siempre tuvo novio. Entonces, por eso siempre lo rechazó. Pero según ella, esta mujer, esta profesora, le decía, ah, o sea, como rebajando la situación, como que es tu pareja, es tu novio, no tenía sentido, algo así. Y básicamente no le ayudaron en nada. Ahora, con el alemán, me dice que llegó a tocarla, ¿ok? En esa época, no sé cuándo habrá sido, que seguro en enero o marzo, no lo sé. Pues en esa época hace frío, pues, ¿no? Es invierno todavía. Dice que ella estaba saliendo de la escuela, ¿no? Con sus amigas, ¿no? Taiwanesas hablando. Y dice, ay, hace frío, ¿verdad? Hace frío. Sí, está haciendo frío, que no sé qué, ¿no? Y de repente viene este alemán y la abraza por detrás, o sea, o la escuchó decir que hace frío, allá pues, ¿no? Y ella se queda, no puede ni moverse, la otra amiga está, y no dijo nada, y yo le digo, ¿por qué no dijiste nada? Hubieras vuelto a la escuela y hubieras dicho qué pasó, o le hubieras gritado a él, no sé. Y ella me dice, no es que me asusté, eso nunca me había pasado, o sea, me quedé congelada, la verdad no sé. Y cuando me cuenta estas cosas, pues no se lo dije, o sea, o lo pensé, no recuerdo, es que esto ya fue hace tiempo. Sea como fuere, yo pensé, ¿por qué no fuiste a la policía? No se lo dije, o sea, eso sí realmente no se lo dije, pero era literal una situación como para denunciar a la policía. Si la escuela no te está haciendo caso, anda a la policía. Si esta persona rusa te está siguiendo hasta tu casa, le tomas foto, lo grabas, luego vas al Coban, a la oficina de policía y dices, esta persona me está siguiendo, es un alumno de la escuela, de la misma escuela a la que voy, la escuela no está haciendo caso, no me ayuda, por favor ayúdenme, ¿no? No sé, yo hubiera hecho eso. Y en el caso del alemán, lo mismo, si te tocó, anda y di que te tocaron, o sea. Bueno, la cosa es que esta mujer nunca fue con la policía, que yo sepa, y solamente se quejó con la escuela. ¿Y qué pasa? Se cambió a otra escuela, pero también de dormitorio, o sea, el dormitorio en el que ella estaba y donde le pasaba esto era otro, creo que era de la escuela, si recuerdo bien, no lo sé, y por eso se cambió a este dormitorio de mujeres universitarias, porque es más seguro, hay mucha más seguridad, hay policías, es prácticamente para jovencitas, ¿no? Universitaria, pues tiene 18, 19 años, ¿no? La gran mayoría de chicas allí eran japonesas, jóvenes, así que era un lugar seguro, así que bueno, yo sí le creo eso de que la hayan seguido porque para que te vayas a un lugar como ese es por algo, ¿no? Uno no miente sobre eso. Pero bueno, se cambió de escuela y le pidió a esta escuela que le reembolsara un poco del dinero que había pagado para estudiar ahí y se fue a otra prefectura. Bueno, ahí quedaron las cosas. Yo sí le creo el comportamiento de este alemán, porque el ruso no lo conocí, nunca llegué a verle esas cosas, creo que hablé una vez con él en una actividad extracurricular, pero nada más. Nunca llegué a estudiar con él, pero el alemán yo sí le creo eso del tocamiento indebido, eso de querer llevarse una mujer a su país, ¿no? Porque luego pues estaba en una relación con esta mujer italiana, ¿ok? Y bueno, obviamente pues tú detectas un red flag ahí raro cuando ves que una persona a la que le hablas un par de veces ya de repente habla de tu cuerpo, o sea, ok, sí le creo, yo sí le doy el beneficio de la duda.
Ahora toca el caso de la mujer italiana. A ver, parece que con ella sí hubo algo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Resulta que esta mujer italiana acababa de salir de una relación tóxica con otra persona, que no sé si era de la escuela, no sé si era un italiano, no lo sé. Pero venía de una relación tóxica y esto lo puedo decir porque mi amiga peruana era su amiga, hablaban, ¿ok? Y le habrá contado su vida, ¿no? Entonces, ella al salir de esta relación se encuentra con este alemán, con quien habla mucho, con quien parece que conecta, parece que él la apoya en esa situación, la escucha y así. Pero claro, o sea, yo ya había detectado muchos red flags de él y yo sin siquiera saber lo de la taiwanesa, yo dije, este tipo está mal, está loco, ¿ya? Tiene un tema ahí con las mujeres raro, ¿ya? Pero esta italiana parece que ni cuenta. Realmente se creyó que era alguien que le estaba apoyando. Bueno, nos vamos a un evento extracurricular que era un teatro japonés. Y pasa que pues me siento atrás y él también está adelante, pero que unos cuantos asientos adelante. Y veo que él a cada rato está mirando a alguien hacia el lado derecho. O sea, yo estoy atrás de él y estoy viendo cómo mueve la cabeza, ¿ya? Así, ¿ya? Y está así con las manos, en plan, como sonriendo. Se le veía como muy enamorado, ¿ya? De alguien. Y bueno, yo, ok, raro. Hablo con mi amiga y le digo, ¿por qué está así? Yo al principio pensé, me asusté y dije, no me estará mirando a mí, ¿no? ¿Verdad? O, no. Ella me dice, no, no, está viendo a esta mujer italiana. Y yo, ah, ok, bueno. Se van a comer, no sé. Yo me voy a otro lugar a comer. Cuando ya este alemán está a punto de irse, hacen una reunión para eso, decirle el adiós, el último adiós y ya. Mi amiga va, yo no voy, obviamente, por razones obvias, ¿no? ¿Y qué pasa? Me cuenta, termina el evento y me cuenta, me manda audios, mi amiga, un montón de audios, y me dice, mira, en esta reunión se supone que el alemán y la italiana ya estaban en una relación, estaban saliendo, estaban de novios. Pero pasa que en esta reunión él le dice a ella que todo este tiempo tuvo una novia en Alemania esperándolo. Según él, según él, no sé si será verdad o no, pero la cosa es que ni bien se lo dijo, esta mujer italiana se enoja, se levanta y se va con otro chico con quien parecía que también tenía cosas, ¿no? Y se lo besa y todo como diciendo, contigo ya nada, te rechazo totalmente, ¿no? Y bueno, básicamente fue una humillada total. Él se quedó callado, el alemán, mi amiga pues ahí en plan con... Mi amiga se enojó muchísimo porque ella vio todo, o sea, conocía la situación y demás. Y por eso se quejó conmigo, o sea, me habló mucho de que, ¿qué le pasa? Literalmente trata a las mujeres como un pedazo de carne, ¿cómo puede hacer eso? Y yo le dije, o sea, a ver, desde el minuto que me dijo eso a mí, yo ya sabía que este era un enfermo, yo ya sabía que era un loco. Yo te decía, no te relaciones más con él, no vayas a eventos con él, no vayas, si no quieres ver esto, no vayas. Y me dice, sí, sí, es verdad, o sea, al final todas esas suposiciones que hice en plan alertas, ¿no? Eran reales, ¿ok? Yo no sé si esta persona realmente habrá tenido una novia todo el rato, pero a lo mejor pudo haber sido mentira para deshacerse de la mujer, porque es muy raro, ¿ok? Es que esta persona alemana claramente estaba buscando una pareja, quería llevarse a una mujer a su país. Parece ser que solo vino hasta Japón para ligarse a una mujer y llevársela a su país, pero por alguna razón sale con el cuento que ella tiene novia, no sé. Si será verdad, a lo mejor pensaba que la italiana iba a aceptar eso, que iba, no sé, a haber una especie de relación abierta allí, o en todo caso que a lo mejor ni bien llegara la italiana a su país, él iba a rechazar a la actual pareja, en plan, contigo ya no, ya tengo pareja, y la italiana como que lo iba a aceptar la situación, no lo sé. O en todo caso, si fue una mentira para desplazar a la italiana, a lo mejor fue porque él se dio cuenta de lo que estaba haciendo está mal. No lo sé, chicos, pero eso fue lo último que se supo de esta persona. Lo indignante es que estas cosas ya estaban pasando. Hubo gente que se quejó de él y aún así la escuela lo dejó en la escuela todo el tiempo, dejó que estuviera allí saliéndose con la suya todo el tiempo y prácticamente conmigo se salió con la suya porque
Sabía que se iba a ir, sabía que no iban a poder hacer nada contra él. Entonces como que ya me da igual, voy a decir lo que se me da la gana a esta chica que está bonita y no sé qué. Esto pasó en el primer semestre, a fines del primer semestre. O sea, no iba yo ni 6 meses en Japón y ya me pasaba esto. Pasa el siguiente semestre, semestre 2. Yo ya estaba con planes de retirarme, chicos. Y les digo que yo, la verdad, no era de hacer muchos amigos. Bueno, ya tenía mi amiga peruana y así. Tengo amigos, pero no era de juntarme mucho con la gente porque ya me iba a ir. Sabía que me iba a ir en algún punto y pues no quería que fuera doloroso la despedida, ya saben, así que yo me mantenía un poco al margen, ¿no? Empieza este semestre y hay una persona taiwanesa, ahora taiwanesa, un señor de 30 y tantos años taiwanés, ¿ok? Que desde antes de que empezara el semestre ya me había hablado, ¿ok? Preguntaba mucho por mi nombre. Era lo que más recuerdo era eso, que siempre preguntaba por mi nombre, cómo te llamas, de dónde eres y así todo el tiempo, ¿no? En inglés, ¿no? Me hablaba en inglés. Y eso me lo habrá preguntado varias veces antes de empezar el semestre. Yo no sabía que me iba a tocar con él. Simplemente, ok, bueno, ya lo conozco, ya lo veo, ok. Y bueno, yo la verdad, al principio no vi nada malo en él, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo, en ese momento, en esa clase, habían pues 3 filas de asientos. Algunas eran de dos, otras de tres. Yo estaba en la fila del lado derecho y él en el lado del medio. Estaba yo en la primera fila antes, al principio, y él justo estaba en el lado derecho de estas filas, ¿no? Ahí voy a poner una imagen para que se hagan una idea. Me voy a poner a mí de color rosado y a él de color verde porque es un asqueroso de mierda, pero bueno. Al lado de él había una persona de Brasil que era un varón, ¿ok? Atrás de ellos, en esa misma fila, había varios chicos, todos hombres, ¿ok? Varios chicos. Y en la parte de la fila donde yo estaba, el lado derecho, al fondo habían chicos. En pocas palabras, pues estaba sentada alrededor de chicos. Pero ¿por qué esto es importante, chicos? Porque, a ver, yo cuando estoy sentada al inicio, ¿no? Simplemente me siento y ya, ¿cuál es el problema, no? Y mis primeros días fueron allí. Me doy cuenta de que esta persona taiwanesa me mira mucho, demasiado, pero en plan parecido a lo del alemán, pero así ya. Y bueno, yo, ok, ¿no? Luego me pide que yo escriba su nombre en su libro. Me pide eso, ¿ya? Resulta que es una persona que le pregunta el nombre a todo el mundo y siempre a la gente nueva le pide que escriba su nombre en su libro porque se olvida, ¿no? Le cuesta mucho lo del tema de los nombres, ¿ya? Ok. Al principio eso sí me pareció muy raro, pero luego me entero de que lo hace con todo el mundo. Bueno, ¿cómo le explico? O sea, ustedes saben, yo estoy hablando ahorita con ustedes tranquila, normal. Ustedes ya saben cuando hablas con tu compañero de clases, hombre o mujer, tus padres. Todos tenemos pues esta forma de expresarnos, ¿no? La personalidad, etcétera. Pero él, cuando hablaba, se le notaba que tenía algún tipo de tema mental, ¿ok? No lo digo por discriminarlo ni nada, sino que para mí era muy obvio. Y a ver, ¿cómo se manejaba? Hablaba, le costaba mucho hablar en inglés. Bueno, no es su idioma principal porque habla chino. Su idioma principal era el chino y hablaba fluido eso, pero de igual manera tenía dificultades para relacionarse con las personas, ¿ok? Tenía movimientos de manos muy bruscos, muy toscos. Sí, o sea, no sé, hablaba así como te señalaba cuando hablaba contigo, ¿no? Y a veces invadía tu espacio personal, ¿ya? Hablaba en voz alta, fuerte, y también tenía como una especie de hábito de limpiarse la garganta, o sea, por ejemplo, así, algo así, pero muy fuerte, o sea, era un sonido muy, muy alto y era asqueroso, la verdad. A cada rato lo hacía, cada vez que hablaba con alguien hacía eso, como si le diera vergüenza, no lo sé. Pero bueno, yo ni bien lo veo, le empiezo a ver, me doy cuenta que, ok, tiene algo, ¿no? Acá. Pero bueno, yo no lo juzgo y simplemente pasa que como yo estaba sentada prácticamente al lado de él, sí me doy cuenta que me mira cada rato, me doy cuenta que me habla cada rato, en momentos que son indebidos.
Y también hubo un momento en el que, pues claro, como estábamos las carpetas, no estaban juntas las carpetas, pero separadas, nosotros poníamos las mochilas en los ganchitos, ¿no? Al lado. Su mochila de él y la mía. Entonces pasa que él se pone como que a saltar entre los escritorios, básicamente, ¿no? Pone las manos en mi escritorio y en el suyo y se ponía como que a saltar. Y hizo eso como unas 5 veces en un día o en un par de días, no recuerdo. Pero eso ya me empezó a molestar mucho, ¿ya? Yo dije, ¿qué le pasa? Es un jodido, o sea, ¿por qué es tan tosco? No entendía, ¿ya? Hubo una situación donde nos pusimos a hablar de nuestro futuro y así. Y yo dije, no vaya a ser que a este imbécil yo le guste y por eso esté del tontito conmigo. Así que se me ocurre decir que me quiero casar con un japonés. Y lo dije con la intención de que no me moleste, ya no jodas, o sea, yo no quiero nada con nadie acá, ¿ya? Pero él se ofendió, o sea, se enojó, su reacción fue así, en plan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? En inglés hablaba, ¿no? O sea, yo cuando veo eso, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, ya. Pero se puso en plan así, ya como si yo le hubiera hecho daño de algún tipo, ¿no? Y se puso en plan, ay, no sé, yo me voy al baño, ya, así como en plan, ese día que pasa eso, yo voy y le digo a la profe, ¿por qué le pasa? ¿Qué tiene? O sea, me está acosando ya a este punto porque yo no estoy mostrando ningún tipo de interés ni nada hacia él. Y me dice, es que es su personalidad, o sea, suena un poco incómodo y así, pero es su personalidad, me dice, ¿no? Bueno, y yo decido pues ponerme en un asiento atrás, ¿ok? O sea, yo antes estaba en la primera fila, ahora estaba en la segunda, y con la intención de que no me molestara más, ¿ok? Creo que se lo comenté a un compañero, a un amigo peruano y también a uno de Brasil, que es el chico que está justo al lado de él, ¿ok? Yo le digo de inmediato, mira, él habla contigo porque noto que me está molestando mucho a mí. No sé, a lo mejor le puedes hablar que por favor no me moleste y esas cosas. Y pues me dice, no, es que yo he notado que su personalidad es así y que sí tiene ese hábito de como que forzar mucho con las personas, ¿no? Ya lo he visto antes, entonces te entiendo. Así que no te preocupes, yo sí lo voy a ver, voy a mantenerlo controlado en ese aspecto. Muy buena gente el chico, es un chico de Brasil. Ahorita ya no está estudiando, pero buena gente y bueno, me dio confianza. Entonces, bueno, yo me pongo atrás. Voy a tomar esa decisión. Voy a ponerme atrás porque había muchas opciones. En plan, yo podía decir, ¿por qué no te cambias de sitio con él? A lo mejor, no sé. Y él me dice, no, es que no, a lo mejor no quiere porque él ya estuvo en ese sitio antes. Y entonces yo digo, yo me muevo. Ok, quedamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, pasan los días y yo tengo el hábito de ir temprano a clase, ¿ya? Para almorzar y luego pues estudiar un poco y luego que empiece la clase, ¿no? Y bueno, yo casi siempre era la primera en llegar, ¿no? Esperando ahí, noté que esta persona, este taiwanés, también llegaba temprano. Y bueno, coincidencia puede ser, no sé, pero llegaba temprano y a partir de ahí me empezó a hacer una pregunta. Y era, hoy tenemos examen de kanji. ¿Por qué? Porque en el semestre anterior nosotros teníamos una evaluación de kanji una vez a la semana. Normalmente era lunes o viernes, aunque también podía ser jueves, ¿ok? Entonces las fechas variaban. Pero la cosa es que él me empezó a preguntar eso. Antes no lo hacía. Cuando estaba yo sentada al lado de él no me preguntaba mucho eso. Pero ahora de repente sí. Y bueno, yo digo, bueno, quieres saber, ¿no? Y le decía sí, le decía no, le decía es mañana, algo así, ya sabes, ¿no? Pero noto que todos los días es lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Yo llego antes temprano, luego llegaba él, a lo mucho llegaba una o dos personas y él me tenía que preguntar lo mismo, una y otra vez. Hay examen de kanji y examen de kanji. Hasta, por ejemplo, había veces donde el examen lo tuvimos el lunes y el martes me volvía a preguntar, cuando es una vez a la semana. Entonces yo me empecé a hartar de esta persona, ¿ya? Que lo detesto, carajo, o sea, lo quiero agarrar a puñetazos, ¿ya? La cosa es que, más allá de eso, sentí algo malo de él, como ya dije, ¿no? Ese comportamiento de ofenderse cuando dije que quiero casarme con un japonés. eh, Él podía tener su temita, pero yo lo respetaba, ¿ya? ¿Por qué? A todo esto, chicos, mi mamá
ha sido psicóloga 25 años de su vida, ha ejercido esa profesión. Mi mamá es psicóloga y pues por esa razón yo creo que identifiqué estos comportamientos, ¿no? Yo le dije a mi mamá, desde que pasó pues todo esto, desde el inicio, se lo dije, tiene estos movimientos, habla de esta manera tosca, pregunta lo mismo siempre, y ella me dice, puede tener Tourette o puede tener TDAH. Y mi mamá pues es alguien que se preocupa mucho por la gente y me dice, pobrecito, a lo mejor ni se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Porque pasa que las personas que tienen este tipo de trastornos se obsesionan con cosas, ¿ok? Como por ejemplo, digamos, una persona con autismo va a un restaurante y le gusta la comida que hace un chef, que puede ser un hombre, una mujer, lo que sea, pero solo quiere que esa persona lo cocine, ¿ok? O sea, digamos, la ha visto o lo ha visto cocinar y ya, yo quiero que me cocine esa persona. Nadie más que esa persona. No es que se haya enamorado de esa persona, sino que tiene obsesión por las cosas de manera específica, ¿no? Entonces, mi mamá me dice, a lo mejor lo de la pregunta es porque se ha fijado contigo, nada más con que tú le respondas a esa pregunta, ¿no? No quiere nadie más, solo tú que le digas sí o no y examen de kanji. No quiere decir que esté enamorado ni nada, sino que es una fijación. La gente así tiene esas fijaciones, tú sabes, ¿no? Claro, pues porque yo tengo, por tener una madre psicóloga, he conocido a gente con trastornos, he visto casos, ¿no? Ella me cuenta, o sea, no soy una experta, pero sé estas cosas, por eso pude identificar que tenía algo. Entonces yo dije, bueno, voy a ser empática, voy a comprender, ¿no? Esta persona y pues, aunque no me guste, voy a aguantar. Y bueno, le respondía sí o no, hay examen y así, pero como les digo, hubo un límite ya que ya no toleraba que me preguntara lo mismo siempre. O sea, aunque sea que me diga otra cosa, no sé, pero era lo mismo todos los días, chicos. Imagínense tener una persona que no te habla de nada más que eso, molesta, harta, ¿ok? Y yo empecé a darle indirectas de que ya no me digas eso, porfa, ya no me preguntes, pregúntale a otra persona, o sea, tiene a un compañero al lado de él, pregúntale a él, por favor, ya. Y chicos, les voy a poner ahí en la gráfica, la fila en la que él estaba, había un montón de gente, todos eran hombres, tenía un montón de gente para preguntarle, ¿por qué solo a mí? Raro, ¿eh? Ok, su obsesión y su temita, pero raro, raro que la única mujer que estaba sentada en estas carpetas fuera la que le preguntara. Eso fue lo que me llamó la atención. Mi mamá me dijo, ok, puede tener sus obsesiones, ya. Ok, yo comprendo eso. Pero qué raro que sea la única mujer. Porque a nadie más le preguntaba. ¿Por qué a la única mujer que estaba ahí le preguntaba? Raro, ¿eh? Puede ser un tema de obsesiones y que haya sido una coincidencia muy fea. Pero yo la verdad, no le veía sentido a eso, ¿ya? Y no solo yo, mis compañeros también empezaron a darse cuenta. Mi compañero de Brasil, un día yo le digo, o sea, lo miro, le digo, ¿por qué no te pregunta a ti? ¿Por qué me pregunta a mí? Y él me hace el gesto de, pues no sé, de verdad, no sé qué decirte, ¿no? Pero se dio cuenta, ¿no? Y otro día, hubo otra ocasión donde un compañero árabe que se sentaba en la parte final de la fila de carpetas donde él estaba. O sea, el taiwanés estaba en la primera, él estaba al final, pero en el mismo lado. Lo escucha, ¿no? Esta persona, como siempre, viene y me pregunta por el examen de kanji. Y él le dice, ¿por qué siempre le preguntas lo mismo? O sea, ¿qué te pasa? No puede ser tan idiota, ¿no? No, no lo hizo porque yo le pidiera, porque ayúdame, no. Él lo vio, lo escuchó, lo notó, ya se había dado cuenta de que a cada rato preguntaba y le dice, ¿por qué le preguntas lo mismo? Y yo estoy en plan, sí, ¿no? Pero el taiwanés pone una cara, se enoja, o sea, lo mira, o sea, hace como que, o sea, lo mira como diciendo, tú qué te metes, ¿no? Tú qué te metes, ¿no? Lo mira así, te juro que. Pero esa fue la primera vez que dejó de joder, o sea, se quedó callado todo ese día, no me habló más del tema. Y creo que el día siguiente también, pero como que ahí hubo un alto, ¿ya? Y va a tener sentido más adelante, así que por eso hago énfasis, ¿ya? Continúa el semestre, el segundo semestre, y yo me doy cuenta de algo, ¿ok?
Esta persona sigue jodiendo, claro, ¿no? Pero en actividades de japonés teníamos una dinámica que consiste en básicamente hablar con extraños, ¿no? De repente un japonés de la calle, te pones a hablar de un tema general, en plan del clima, de, no sé, cosas así, de festividades y cosas así, ¿no? Y bueno, esta actividad básicamente consiste en hablar con un compañero o con la profesora, depende, ¿no? Entonces, yo ya había como que procesado que, bueno, voy a respetar a esta persona, tiene su temita, pero tengo que aguantar, tengo que entender que es una obsesión, a pesar de lo molesta que esté, a pesar de lo sospechoso que se vea. Estamos en esa clase y de repente le toca hablar a esta persona con otra mujer. La mujer era china. Se ponen a hablar del clima, el tema era el clima, ¿ok? El clima. Al final de la conversación en japonés, porque todo es en japonés, él, para terminar la conversación, le dice, ¿por qué no vamos a tu casa? Vamos juntos a tu casa. Y todo el mundo en clase se pone a reír de la vergüenza. Los hombres se ponen así. Las mujeres se ponen en plan, ya. La mujer china se agarra de sorpresa, ¿ya? Dice, no, 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 yo no, a mi casa, la agarró por sorpresa, se puso a tartamudear, no supo qué decir, y la profe le dice, no digas eso, porfa, o sea, se ríen, pero se nota que es una risa de vergüenza, nadie está realmente feliz, en plan, eres un idiota, ¿no? Ya sabes. Y ella se pone, en plan, no digas eso, la profe, ¿ya? Luego me entero, chicos, que esta mujer china ya estaba casada. Y este taiwanés de 30 y tantos años va y le dice eso a esta mujer. Que a ver, no le está diciendo nada explícito, pero se entiende que está insinuando, ¿no? Vamos a tu casa, juntos. Era un comentario con índole sexual, básicamente, ¿no? Entonces pasa esto otra vez, pero ya no con una alumna, sino con la profe. Y resulta que esta profe, que nos enseñó, muy buena gente, todo chévere, fue la misma mujer que me dijo que su personalidad era así, ya sabes, ¿no? Y que lo dejara pasar. Pasa que pues hace la misma actividad, pero con ella esta vez, ¿no? Hablan del clima. En realidad ella estaba actuando como si estuviera barriendo el piso, como si fuera alguien que ni conoce, ¿ok? Que ni conoce. Que hace calor, que ensilla. Al final él le dice, oye, vamos a una cita juntos, te invito a salir. Y la profe también se pone a reír, se pone en plan, no, no, no digas eso, no digas eso, no digas eso. Y la gente también se ríe, entonces como que todo el mundo igual está, literalmente le coqueteó la profe frente a todo el mundo y no sé, ya. Es que ya, o sea, independientemente del contexto de la clase o lo que sea, yo no creo que eso esté bien. Y la profe le vuelve a decir pues lo mismo, no lo hagas, no lo digas, ¿no? Entonces yo ahí pues me doy cuenta de que, a ver, tanta obsesión conmigo no parece, parece que simplemente se lo dice a todas las mujeres, ¿no? Por eso esto es importante para el siguiente semestre, ¿ya? Y él también pasa al mismo nivel que yo. Estamos en la misma clase, ¿no? Y bueno, yo ya venía con el historial, para ese entonces yo ya lo odiaba, a más no poder a este imbécil. Me vino jodiendo todo el semestre, chicos, todo el segundo semestre, ¿ya? Por el examen de calle, que no sé qué ya. Al mismo tiempo, después de ver esos comportamientos con las mujeres, dije, este tipo es un jodido, es un mujeriego, pero de los peores, ¿no? Empieza el semestre y hay chicas nuevas, ¿ok? O sea, obviamente tú puedes repetir un semestre si jalas o algo así, también puedes irte cuando quieras, ya saben, ¿no? En ese salón del tercer semestre había un montón de mujeres que yo no conocía, pero por primera vez las veía, ¿ok? La gran mayoría eran taiwanesas, eran hermosísimas, eran bonitas, ¿ok? Se maquillaban, todas las caritas chiquitas, todo bonitas, ¿ya? Y él empezó pues a hablar con ellas, no sé, bueno, y yo dije, bueno, está conociéndolas, ¿no? Porque él ya había hecho lo mismo conmigo, de que yo era nueva, preguntaba por el nombre, que escribe tu nombre, hizo lo mismo con todas ellas, ya. Empieza a hablarles y todo, ninguna le hace caso, creo que por razones obvias, ¿no? Ok, ya, entonces, ¿qué pasa? La razón por la cual yo me doy cuenta de eso es porque en ese momento, cuando empezamos la clase, no teníamos asientos específicos, como que la gente estaba viendo dónde sentarse y así, ¿ok?
Entonces, cuando empezó la clase, él estaba sentado en el mismo lugar, en la fila de en medio, al lado derecho. En ese momento había una chica nueva, taiwanesa, al lado de él. Atrás de ella había otra chica taiwanesa. Y al lado de esta chica había otro compañero de Brasil. Este era otra persona, otro chico, ¿ya? De Brasil también. Resulta que un día llegamos todos tempranos. Curiosamente, la chica taiwanesa, el chico de Brasil, yo y un compañero de Estados Unidos que era otra persona, un señor. Y esta chica nos empieza a hablar que quiere ir adelante, quiere sentarse en la fila de adelante, pero no siento mucha comodidad al lado de él. Como que ella ya sentía algo, ¿no? Entonces yo voy y por primera vez me expreso de esta persona con otras personas que no eran mis amigos. Y yo les digo, mira, para ser sincera, esta persona le gusta decirle cosas un poco raras a las mujeres, ¿ya? Esta chica taiwanesa era chiquitita, súper linda, o sea, ahí que les pondré una foto de referencia, no es ella, pero así el arquetipo. Se veía súper delicada, hablaba con una vocecita y yo digo, de seguro la va a joder, de seguro le va a decir algo. Entonces yo te digo, mira, de verdad les digo a ustedes que estamos aquí entre confianza, esta persona me jodía todo el semestre anterior y le decía cosas indebidas a las mujeres, ¿ya? Así que yo te recomiendo, no te pongas al lado de él, ponte adelante si quieres, pero no al lado de él, aléjate. Esta chica no me llega a responder porque habla taiwanés, no, tuvo que irse al fondo junto a otras chicas taiwanesas y felizmente ahí estuvo todo el semestre, estuvo segura de lo que yo sé, no llegó a decirle nada a este imbécil, pero bueno, entendió el comando, entendió lo que dije y mantuvo su distancia, ¿no? Mi compañero de Brasil me dice, ¿en serio? O sea, yo, pero me estoy empezando a asustar, o sea, dijo, pues, me estoy empezando a asustar de él, la verdad, o sea. Él me dice, ok, a ver, si te molesta, entonces, bueno, ponte al lado de mí, pero atrás de él, ¿no? Como que me sugirió, en plan, ponte tú al lado de mí y normal, no te va a pasar nada, ¿no? Yo le digo, pero es que igual estoy cerca. Yo estuve literalmente sentada al lado de él y me jodía más no poder. Incluso cuando me puse atrás me seguía molestando, entonces no puedo estar cerca de él, le digo, ¿ya? Y él me dice, pero es que él nunca me ha molestado, me dice él, ¿no? Yo le digo, tú no eres una mujer, ¿ok? O sea, tú no eres una mujer, no te va a tratar igual. Y él como que entra en la cuenta, entonces, ok, o sea, ya, entonces fue como que gracioso, pero él ya sabía, ¿no? Todas las chicas que estaban allí, cerca, ¿no? En esa zona, ya no están sentadas ahí. Una de ellas se fue atrás y la otra se fue para otro lado, ¿ya? Entonces, al final, como quedó, fue que este chico taiwanés, digo, este señor, porque es un señor, taiwanés quedó en el lado derecho y al lado quedó mi compañero de Brasil. O sea, nuevamente se volvió a sentar al lado de una persona de Brasil, ¿ok? Los dos chicos eran de Brasil, pero esta era una nueva persona, no era el mismo que el anterior, ¿ya? Y así quedan, pues, que unos cuantos días, ¿no? No sé si pasó siquiera una semana, no me acuerdo, pero ya habían pasado unos días y pues me doy cuenta que él se pone a hablar con las mujeres taiwanesas, las nuevas, y como que ninguna le da bola, ¿no? No le continuaban la conversación, a pesar de que hablaran chino, chicos, yo no entiendo chino, no puedo decir qué decía. La cosa es que no le hablaban, no le continuaban la conversación, le miraban en plan con el celular, sí, ¿no? Me di cuenta también que a una chica de Indonesia también, que era una chica que ya nos tocaba del semestre anterior también, entonces, no sé, yo veo que habla con todas, pero nadie le hace caso y de repente empieza como que a intentar hablar conmigo otra vez, ¿no? Yo digo, ¿qué es? Te estás dando cuenta que no puedes con ninguna y vienes conmigo otra vez. Y las conversaciones eran como que ya no sobre el examen de kanji, ¿ok? De cualquier otro tema trataba de armar conversación conmigo. Y también notaba que me miraba mucho, ¿ya? Pero en ese momento yo ya no estaba sentada al lado ni nada. Yo estaba en la segunda fila en el lado derecho de fila de asientos, en la segunda, ¿ya? Pero al lado mío ya había gente. En el otro semestre no había gente a mi alrededor, solamente estaban los chicos acá, en la otra fila y atrás. Pero esta vez sí había gente a mi alrededor. Adelante mío tenía un compañero de Estados Unidos, un francés, una taiwanesa. Al lado, exactamente, al lado había mi compañero árabe, el mismo compañero árabe que me defendió indirectamente. También había otro chino y atrás había más gente, ¿no? Estaba rodeada de gente, ¿no?
Así que él cuando hablaba conmigo siempre era en momentos cuando no había mucha gente alrededor, curiosamente, ¿no? Como que qué curioso, ¿no? Cuando estaba sola o cuando había poca gente alrededor hablaba, pero de cualquier estupidez, una excusa buscaba, ¿ok? Bueno, yo dije, otra vez, es que es un pesado, ¿ya? O sea, tendrá su temita mental, pero sigue siendo pesado. Yo un día voy con un polo que era como que suelto en la parte de acá. O sea, esta parte era apretada, pero acá era suelto. Y claro, cuando tú levantas un poco las manos, se te levantaba y se te veía un poco la cintura. Tampoco era tan ropa, ya sabes, de ese tipo, porque tenía como que un vivirí abajo, negro. Entonces no se me veía la cintura, no se me veía la piel, nada. Pero pues sí se me marcaba un poco. Yo ese día, chicos, voy al baño. Me levanto y voy al baño. Era recreo. Y curiosamente cuando yo salgo, él sale inmediatamente después de mí, del salón. Y yo me encuentro con mi compañera peruana, mi misma amiga peruana, me encuentro con ella y me pongo a hablar en español, nuevo semestre, nuevo todo, ya saben, la veo después de tiempo, ¿no? Y él intenta hablar con nosotras en inglés, pero yo me puse a hablar con ella en español, o sea, ¿qué vas a hacer tú allí? ¿Qué diablos quieres intentar hacer si estamos hablando en español? Y él como que quiso hablar en inglés, hello, hello, algo así, yo, nada que ver, ¿ya? Pero bueno, yo dije, a este idiota lo voy a ignorar, voy a hablar con ella en español, de lo que sea hablamos menos. No le hicimos caso, ninguna de las dos. Y bueno, él se fue al baño, se quitó al baño. Es que como pasó en el instante, yo que estoy preparada para estas cosas, yo que sé que me va a seguir, ¿ok? Pero técnicamente en mi cabeza yo razono y digo, ¿me ha seguido? ¿Me acababa de seguir esta persona? ¿Por qué de repente salió al mismo tiempo que yo? ¿Qué pasa, no? Entonces, ya después me encuentro con mi misma amiga en otro momento ya, en el baño. Ese mismo día, ¿ok? En el baño ya era el recreo largo, ¿ok? En realidad lo que tenemos en clase es como unos espacios de tiempo libre que son 5 minutos para ir al baño, para tomar agua y esas cosas. El primero que me siguió fue 5 minutos para ir al baño. Yo iba a ir al baño, ¿ok? O sea, eso es lo raro. Yo me iba a dirigir al baño. ¿Por qué me siguió cuando iba a irme al baño? ¿Ya? Pero mi amiga me salvó sin querer. Estaba allí y me puse a hablar. Pero luego, cuando me doy cuenta de eso, de lo que está pasando, ¿no? Voy al baño, otra vez casualmente me encuentro con mi amiga, pero esta vez era el recreo largo, 15 minutos. El más largo son de 15 minutos para comer, lo que sea. Y ahí yo le digo a mi amiga, por primera vez le digo, mira, me ha pasado esto, he salido, él me ha seguido, y ella me dice, ah, ese señor, ¿qué pasa? Yo le digo, todo el semestre anterior me ha estado preguntando el examen de kanji todos los días, me hablaba que no sé qué y no sé cuántos, y ella me dice, ay, 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 sí, sí, ese señor, él se la pasa acosando a varias mujeres desde hace rato. No a una, no a dos. A varias mujeres le hace exactamente lo mismo. Solo a mujeres jóvenes y bonitas. A todas les hace lo mismo. O sea que me entero que todo este tiempo esta persona me estuvo acosando. No, no me preguntaba el examen de kanji porque quisiera saber, sino porque quería una razón para hablar conmigo, porque yo le gusté, porque le llamé la atención. Y usó el examen de kanji para tener una excusa para hablarme. Y al mismo tiempo hacía lo mismo con otras mujeres bonitas, o incluso antes, no lo sé. Al menos en mi perspectiva, en el semestre que pasó esto fue solo conmigo, pero luego poniendo todo junto en mi cabeza dije, oye, sí, le dijo a la mujer china esto siendo ella casada, a la profesora también, esto, a las mujeres taiwanesas de la clase. Ay Dios, era un depredador, chicos. Todo este tiempo. Siempre fue un depredador, carajo. O sea, y me dice peor todavía que esta persona está viviendo en el mismo dormitorio que ella, ¿ok? Y ella me dice, es que a mí también me ha pasado, me ha seguido. Él me ha seguido cuando yo estoy sola. Cuando mi novio no está conmigo, me sigue y me habla. Me quiere hablar, como que me hace la conversación de cualquier estupidez, ¿ya? Y yo le digo, pero
¿Cómo es posible? O sea, yo que sé que, yo no sabía que seguía a las mujeres. O sea, me dices, no, sí, sí. Y yo he visto cómo a las mujeres jóvenes y bonitas las sigue. Les habla, o sea, es a propósito. Eso del kanji no es verdad, Gabriela. Me dice, solamente quería hablar contigo. Y yo como que, pero, o sea, todos los red flags que yo sentía, todas las banderas rojas, esa alarma, esa mala vibra, era real. Todo eso no era ilusión mía, no era que yo me estuviera inventando las cosas, era real todo, ¿ya? Me asusto, la verdad es que me asusté, porque me dice, a ver, si sigue a las mujeres, me pudo haber seguido a mí, y yo ni enterada, ¿no? A lo mejor ni enterada, pero yo dije, bueno, yo siempre he salido antes de mis clases, ¿no? Así como yo llego temprano, me voy rápido, ¿ya? Porque no tengo nada que hacer, o sea, yo no pierdo el tiempo y ya me voy y me quito. A lo mejor por eso no llegaba a seguirme hasta mi casa, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, yo me entero de eso y me cuenta ella, me cuenta, mira, él hace esto con todas las mujeres bonitas y jóvenes, pero siempre lo hace cuando están solas, ¿ok? O sea, cuando yo estoy sola y mi novio no está a mi lado, no salimos, sino que soy yo sola saliendo para hacer algo, él va y me sigue y me aborda, ¿no? Pero cuando yo estoy acompañada de mi novio, no me dice nada, ni se le ocurre acercarse. Y entonces yo digo, a ver, poniendo todo junto en el semestre anterior, ¿Se acuerdan que hubo un compañero árabe que le preguntó, ¿por qué le preguntas a ella el del examen de kanji? Y él se quedó callado. Por primera vez dejó de molestarme porque un varón se interpuso. Entre él y yo se interpuso una tercera persona y era un hombre. Y por eso se quedó callado. O sea que todo este tiempo, por más que yo le dijera indirectas, le dijera que ya no me jodiera, no iba a hacer caso, chicos. Porque no le importa. O sea, este tipo era un misógino de mierda, un machista que por más que le dijeras que no, que por favor que no molestes, que esto, que el otro, iba a seguir y seguir y seguir. La única manera en la que iba a parar era que un varón se interpusiera. En pocas palabras. Y técnicamente, sí, es verdad, eso pasó en esa situación. Yo digo, ahora tiene sentido, ahora es verdad, es cierto lo que me dices, ¿ya? Entonces ella me dice, mira, no le digas nada, porque yo la verdad pensaba ya agarrarlo a golpes. Yo quería realmente confrontarlo y decirle, ya no jodas, me tienes harta, me tienes hasta acá, o sea, por favor, ya no, ¿no? Pero ella me dice, no, no le digas eso, no, no, no vale la pena porque se va a sentir mal y probablemente se ponga peor, me dice. No sé si eso habrá sido porque ya ha pasado antes o lo que sea, pero me dice, no, 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 no lo confrontes. Mira, lo que yo te recomiendo es que se lo digas a tus compañeros varones, hombres, a compañeros, amigos tuyos que tengas confianza, diles esto para que sepan, aunque sea, o sea, si de repente va y se sobrepasa otra vez, que ellos intervengan, que se hagan los locos, que, no, Gabriela, no, no, ya, ok, yo le hago caso, ¿ya? Confío en ella, porque ella me ayudó en la situación del alemán, así que bueno, ahora si me está diciendo eso es por algo. Pero al día siguiente se lo digo a mi compañero de Brasil, tal cual, porque a él técnicamente ya le había dicho lo que yo sentía de esta persona, pero yo no sabía la información que mi compañera me dijo, recién me lo dijo ahora. En ese momento él llegaba temprano a la clase al igual que yo, así que fue perfecto. Nos pusimos a almorzar allí y le digo sinceramente, mira, ¿te acuerdas que te estuve hablando de esta persona? Y me dice, sí, pues lo confirmé, confirmadísimo, es un depredador, ¿ya? Y le explico todo lo que les he dicho ahorita, tal cual, todo, lo que me dijo mi amiga, lo de mi compañero árabe, todo. De repente, cuando interviene un varón, es que él se queda callado y no jode, ¿ya? Pero cuando una está sola, va y jode. Entonces yo le digo de verdad, mira, tiene algo, estoy segura que tiene algo mental. No sé qué sea, pero es que eso lo hace impredecible. No sabes qué puede hacer. No sé, yo no lo conozco al final. No hablaba más con él, no sé de su vida. Yo no sé qué pueda llegar a ser. Si yo voy y lo confronto, a lo mejor se enoja e intenta hacer algo, ¿no? Entonces, mil disculpas por pedirte esto, pero es que es lo que me ha recomendado mi amiga, que se lo diga a un varón. Entonces, bueno. Y me dice, o sea, él me comenta, wow, o sea, yo sí me sorprende porque no he llegado a ver que te aborde, ¿no? Que te intente hablar y así. Y yo le digo, es porque lo hace cuando tú te vas al baño, lo hace cuando te vas al convini. Y él, claro, pues chicos, claro, o sea,
Es más, hasta un día yo hablé con el novio de mi amiga, la peruana, y le comento lo mismo. Ella me ha dicho que la ha seguido y demás y le ha hablado. Y él me dice, ¿qué? O sea, ni enterados. O sea, este hombre va con las mujeres cuando están solas y curiosamente a espaldas de los varones. O sea, los varones no se iban a enterar nunca de lo que él hacía. Es que es muy metódico, chicos, es muy exacto. ¿Cómo es posible? No puede ser coincidencia, chicos. O sea, me vas a decir que de repente no es extraño que un varón vaya y aborde a las mujeres cuando sus amigos varones no están, cuando sus novios no están. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Obviamente los varones no iban a saber nada, no iban a enterarse de nada, hasta que tú se los digas, ¿ok? Y cuando yo le digo eso, pues me dice, ay, ya, ok, yo no sabía. No sabía, o sea, no sabía, ¿no? Él ese día me dice, yo me voy a sentar en su asiento de él porque llegó tarde. No sé por qué razón esta persona taiwanesa de repente empezó a llegar muy tarde a clase, muy tarde, ¿ya? Así antes llegaba temprano, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Cuando yo llegaba temprano estaba sola en la otra clase, llegaba temprano y ahora llega tarde, no sé. No sé qué habrá sido de él, pero bueno, llegó tarde y pues no llegó a sentarse en su lugar preferido. Entonces tuvo que sentarse en el otro lugar porque mi compañero ya se sentó allí. Me dijo, yo me voy a sentar acá para que no te moleste por hoy, ¿ya? Y claro, no le quedó de otra. Ese día no me molestó porque ya estaba ahí mi compañero de barrera, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero bueno, ¿qué pasa? Yo cuando ya sé esta información, ¿no? Le tuve miedo los primeros días después de saber esto, tuve un pánico. Yo por primera vez se lo digo a mi papá, porque la única persona que se lo había dicho era mi mamá, porque ella era la psicóloga, ella sabe de esto. Y yo dije, será un tema de eso, pero ahora sí, con la información que tengo, se lo vuelvo a decir a mi mamá, o sea, que esta persona sí me ha enterado de esto de él. Y ella se alarma y dice, ¿sabes qué? Mejor nada, no le hables, ¿no? Pero mi papá, cuando se lo digo a él, se asusta, o sea, me dice, cómprate el gas pimienta, estate atenta que no te sigan, o sea, habla con tus compañeros, o sea, ya saben, ¿no? Estoy en Japón, estoy lejos de mi familia y esto pasa, ¿no? Pero yo no podía decirle a la escuela porque no iban a hacer nada. Y encima porque esta persona no llegaba a ser algo tan grave como para, ya saben, ¿no? Estos comentarios que hacía estaban mal, pero tú no puedes expulsar a alguien por eso, ¿no? Por lo que hizo el alemán o el ruso, sí, es una razón para expulsar, es muy fuerte. Pero esta persona no llegaba a esos extremos, ¿ok? Solo era un jodido, pesado y creepy, básicamente. Era un depredador, acosador, que daba miedo, pero nada más. No parecía que quisiera intentar algo más. La cosa es que cuando yo ya me tranquilizo con ese tema, lo empiezo a observar, ¿ok? Antes yo en el semestre segundo no lo miraba tanto porque ni quería verlo, ¿no? Ahora que ya sabía la información dije, lo voy a empezar a observar, voy a ver qué hace, a ver, quiero corroborar si lo que mi amiga me dijo es verdad. La profesora, profesor o quien sea que estuviera delante siempre estaba como que en un ángulo de mi visión, en el ángulo izquierdo, ¿ya? Y como yo estaba acá en el lado derecho, él en medio, pues mi ángulo de visión chocaba con él, o sea, al final lo tenía que mirar a él también de reojo, ¿no? Y me doy cuenta de cómo mira a las mujeres, de cómo las mira. Un día me di cuenta de una manera muy clara. La señora china, la que está casada y todo, un día fue con un vestido, estaba un poco apretado. Y me doy cuenta que él no le mira la cara, le mira el cuerpo, ¿ya? A ver, si digamos que una persona ahorita está hablando conmigo, ¿no? Sería este ángulo, ¿no? La visión, porque es alguien que está parado, nosotros estamos sentados, entonces al profe o quien sea que esté parado lo vemos así, la cara, los ojos, que hable, ¿no? Su mirada no estaba aquí, su mirada estaba acá. O sea, cuando pasaba una mujer bonita, no la mirabas, no estaba así sus ojos, estaban acá. O sea, estaba mirándoles el cuerpo directamente, ¿no? Del busto hasta abajo, para abajo. Y era asquerosísimo ver cómo miraba, quedaba en trance, se ponía en trance cada vez que una mujer bonita pasaba y los ojos bajaban automáticamente, ¿no? Y eso no lo había notado antes hasta ahora, ¿no? Sigue siendo tosco, sigue siendo brusco, sigue siendo un imbécil. Y me doy cuenta de que no solo las mujeres lo tienen al margen, también los hombres, curiosamente. Había un compañero de Hong Kong en clase, súper inteligente, súper buena gente, se las sabía todas. Y este taiwanés le preguntaba
cosas, ¿no? O sea, en lugar de preguntarme a mí, ahora le empezaba a preguntar a él. Pero este taiwanés, les juro que fue como una escala, o sea, al principio normal, le hablaba normal. Luego se enojaba cada vez más que le hablaba. Ponía una cara de, ¿qué me va a decir ahora? O sea, se notaba que también lo tenía harto. O sea, es que este tipo era un imbécil, sí, pero tenía actitudes tan malas, tan feas. A nadie le gusta ver eso, chicos. Ni a los hombres. Entonces, yo les puedo decir que su lenguaje corporal, hablaban en chino, yo no entiendo, pero su lenguaje corporal de este compañero era en plan de que se enojaba, ponía los... este tipo de lenguaje, en plan, ya no me jodas, ¿no? Lo odiaban, y lo odiaban, ya. Aquí viene una parte un poco turbia, así que discreción nomás, chicos. Esta persona, este taiwanés, deja de molestar a las mujeres por una razón muy simple. Y es que ahora hay 2 exámenes de kanji semanales en este semestre, ¿ok? La cosa es un poco más difícil, ¿ya? Normalmente eran miércoles y viernes. O bueno, variaba, ya saben, podía variar un poco, pero esa era la fecha fija. Y como pueden ver, este taiwanés era un idiota, era un imbécil, ¿ya? Tenía que estudiar más, si no iba a jalar, ¿no? Entonces sí, yo me daba cuenta de que ahora ya, en lugar de perder el tiempo con las mujeres, se ponía a estudiar más, ¿no? Se ponía a practicar todo, porque si no jalaban, era un estúpido, ¿no? Yo veía que se exigía y la cosa, entonces yo por ese lado me dejo de preocupar un poco de que me moleste a mí o a otras mujeres, ¿no? Porque claro, pues ya está concentrado en algo, no le queda de otra, tiene que estudiar, ya. Pero eso no significaba que su lado depredador iba a parar, ¿no? Resulta que en esta escuela, chicos, a veces entraban como en una especie de revisión o pasantía alumnos japoneses, los Chugakusei, ¿no? Chugakusei es básicamente de medio grado. Y bueno, según lo que investigué, el promedio de las edades de estos chicos y chicas son entre 12 a 15 años, por ahí. Ahí les voy a poner la captura, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque un día, en este semestre que me toca, llegan unas chicas, 2 mujeres, Chugakusei, ¿ok? Y bueno, tienen su apellido en unos cartelitos acá. Entonces, este taiwanés se da cuenta que una de ellas tiene kanjis en chino y otra en japonés, porque son ligeramente diferentes, ¿no? Entonces él de inmediato se dio cuenta de que el nombre de una de ellas era chino. Y es que hace un gesto muy desagradable, pero tengo que contarles para que entiendan, ¿ok? Él lo que hace es preguntarles, ¿no? ¿Por qué tu nombre está en chino y el tuyo en japonés? ¿Por qué, no? ¿Qué pasó? Y la chica le dice, es que mi compañera es japonesa, pero yo soy china. Yo he venido de China, estoy estudiando acá en Japón, me acabo de mudar. Y le pregunta a él, ya, entonces, ¿eso quiere decir que tú hablas chino? ¿Sabes hablar chino? Y ella dice, sí, sí, hablo japonés y chino. Y él lo que hace es como que, como que, y le sigue hablando. Estas chicas no superaban los 15 años. Él era un treintón, un viejo verde. ¿Qué diablos vas a hablar con una niña? Yo lo vi, se lo juro, o sea, ¿qué significa esto? Hablo chino. Yo también hablo chino, voy a poder hablar con ella, me la voy a poder ligar. ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿Qué te pasa? ¿Ya? Entonces yo veo eso y digo, sin duda, este tipo es un enfermo, carajo, ¿ya? Estas chicas se sientan, felizmente en esa ocasión se sentaron al lado de las chicas taiwanesas, de las mujeres taiwanesas, así que estaban en buenas manos, ¿ok? Como era la primera vez que iban, porque luego fueron unas cuantas veces más después, en esa primera vez llegaron, se presentaron, luego se sentaron y después hicimos una actividad que consistía en que cada grupo le preguntara algo, ¿ok? Hicimos grupos de 4 personas más o menos y 2 personas tenían que hacerle una pregunta en japonés, pues para hablar japonés y practicar japonés, ¿no? Esta vez con gente que sabe, ¿no? La lengua materna, ¿no? Y bueno, empieza un grupo, empieza el grupo de él, de este taiwanés, y no para de hacerle preguntas. No para. O sea, la idea eran 2 preguntas. Él hizo 2 preguntas cuando otro compañero tenía que preguntarle y le siguió haciendo preguntas, le siguió preguntando cosas, ¿ya? Yo me molesté, chicos, o sea,
Y yo intervine, ya, estaba sentada y todo y le dije, no, 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 ya, es suficiente. Eran 2 preguntas por grupo, ya terminó el tiempo de tu equipo, ¿ok? Ya terminó tu turno, me toca a mi grupo, ¿ya? Y le digo, o sea, así. Y él se queda callado y dice, ah, ok, ya. Y le hago la pregunta yo y otra persona también, y como que felizmente continúa todo normal, pero como que no sé, estas mujeres, estas niñas, o sea, ni mujeres son niñas, eh, bien parecidas. ¿Qué puedo decir yo de ellas? Son unas niñas, no me interesa. Feas no eran. Y él les hablaba como si quisiera ligárselas, ¿ya? A ver, aquí yo quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Como dije antes, yo soy una creadora de contenido de anime, básicamente, ¿no? Y a mí me ha pasado, porque es muy común, que te acusen de pedo por gustar de una loli, de un shota, de no sé qué, ¿no? Ya saben, ¿no? Las típicas acusaciones falsas, pseudofunas, ¿no? De que, ay, si te gusta una loli, un shota, eres un pedo, de que ya saben lo que significa, ¿no? Pedo, filo, ya saben. Y a mí me han acusado de eso varias veces en esta comunidad porque hay un lado muy tóxico, ¿ya? Que tiene que ver con las parejitas, ¿ok? Si tú de repente emparejas a un personaje que es menor con un adulto, ah, eres un pedo y lo romantizas y lo embelleces y que en la vida real lo haces y que no sé qué, eres un acosador, ¿no? Un groomer, ¿no? Chicos, si yo fuera eso de verdad, ya hubiera estado con una persona más joven que yo, ya la hubiera presentado en mi canal, ya hubiera dicho, miren mi novio de 16 años, no pasa nada porque aquí en Japón es legal, ¿eh? No, ni de chiste voy a hacer eso. Me dio una rabia que él hablara así con estas niñas. Niñas, les llevaba más de 15 años. ¿Qué les pasa? Eso no está bien, por Dios. Yo sé que en Japón la edad de consentimiento creo que es de 16, pero eso no justifica que un viejo de 30 o una persona de más de 20 años vaya y les diga ese tipo de cosas. No sé qué les habrá dicho. Hubo un momento donde se puso la cosa medio turbia. Les estaba hablando en japonés, ya no me acuerdo, porque creo que ya bloqueé eso de mi cerebro y creo que le empezó a hacer preguntas personales a estas niñas, ¿ya? Y el profe tuvo que intervenir y callarlos. Ya, basta, basta, basta. Pero ¿por qué no lo expulsan? Este idiota es un depredador. ¿Por qué hay que aguantar esto? No entiendo. O sea, yo tengo 25 años, ¿ya? A todo esto, porque bueno, la gente que no me conoce no sabrá, pero yo tengo 25 años. Yo no he venido acá a Japón para meterme con menores y tampoco para alumnos de clase. Yo no quiero eso, sinceramente, no me parece. Aunque la edad de consentimiento diga una cosa u otra, no. Hay gente joven, o sea, en mi escuela hay gente jovencita. Yo tengo 25, hay gente de 20 años. Yo no voy a meterme con una persona más joven que yo. Por más que sea pues prácticamente legal, porque bueno, 20, 25 son adultos, no lo voy a hacer porque son gente que tiene su vida, sus planes, recién están armando sus planes. Había compañeros taiwaneses bien parecidos en clase de 20 años que dicen que quieren ir a la universidad después de terminar sus estudios, que quieren estudiar música, que quieren estudiar esto que el otro en esta prefectura Kobe. ¿Qué voy a hacer yo molestando a estas personas? O sea, diciéndoles cositas, armar una relación, ¿para qué? Si tienen sus vidas por delante, tienen sus planes. Yo estoy en otra. Yo ya tengo 25. Después de estudiar japonés, quiero estudiar manga, me gustaría, pero eso es por un tema legal, de que para poder ejercer tienes que estudiar de eso, tienes que haber estudiado a nivel universitario lo que tú quieras para poder trabajar acá. Para poder trabajar acá, tienes que tener un grado universitario de esa disciplina. Y yo voy a tener que estudiar manga, ¿no? Pero yo no soy una mujer de 20 años, yo no estoy en esa etapa, yo ya estoy en otra, me dejó entender. Por eso nunca intenté nada con ningún compañero de esta clase. La gran mayoría eran menores, tengo que decir, muy jóvenes. O sea, no menores de edad, sino menores que yo. Y yo no quería pues eso. No quería porque no me parece que esté bien molestar a una persona en un periodo que no cuadra con el tuyo. Si esas personas ya tienen sus planes, no tengo por qué yo arruinarles los planes o decirles, no, haz lo que yo te digo, vende conmigo a Tokio, no puedo. Si yo nunca permití que una persona hiciera eso conmigo, que un varón me diga, ah, no, ven conmigo, cásate conmigo, no hagas esto, haz lo que te digo, no, yo no voy a hacer eso con alguien más joven que yo, con nadie, no voy a hacer eso. Entonces, igual, chicos, como me voy a ir a Tokio, tampoco quería pues sostener ese tipo de vínculos.
Más allá de que no me parece con gente joven, en general, si hubiera sido alguien adulto, no tiene sentido. Si yo hubiera querido estar con un extranjero, me hubiera quedado en Perú. Perú es un lugar muy diverso, hay gente de todas las razas, mezcla y así. Me hubiera quedado allá y me hubiera quedado con un extranjero. Pero acá en Japón, ¿por qué voy a venir para formar una relación con un extranjero? No tiene sentido. A mí la verdad me interesa que sea un japonés, no tanto por fetiche, no tanto porque quiero que sea un japonés, sino porque quiero quedarme aquí, quiero hacer mi vida aquí. O sea, lo ideal para mí, desde mi punto de vista, sería que fuera un japonés que ya esté trabajando, no alguien que esté estudiando. Yo estoy en calidad de estudiante ahora, sí, pero a mí me gustaría que fuera alguien que ya esté trabajando, que ya tenga su negocio, ya tenga sus planes hechos, ¿no? Su plan de vida ya como que completado al menos en un 80%, ¿no? Puede ser una persona de 26, 27 años, 30 años, ponle, pero alguien que ya esté en ese estado, ¿no? De estabilidad suya personal. Si quiere incluir a alguien en su vida y todo normal, va a poder, porque está estable, ¿no? O sea, para estar con una persona, para formar una familia, no solamente tienes que querer a la persona, querer estar con ella, con él, entenderse, conocerse, sino también es un tema de los hijos. O sea, ¿quién va a criar a tu hijo? Si no tienes dinero, ¿cómo vas a poder? O sea, es una serie de factores, chicos, ¿ok? Y yo no soy del tipo de personas que ya me tengo que casar, me tengo que casar con un japonés para quedarme aquí. No, yo quiero que surja de manera natural, pausada, a su tiempo, no voy a forzar nada con nadie. Si una persona japonesa, un hombre, viene y me dice que le agrado, quiero empezar siendo su amiga, y ya, si surge otra cosa, ok, pero yo no voy a forzar nada con nadie. Yo no voy a ir a comportarme como esta gente, ¿no? Que literalmente esta gente trata a las mujeres como cualquier cosa, ¿no? Yo no voy a ir a hacer eso con un japonés. Me gustaría que fuera alguien de la comunidad de anime manga, de Bungo Stray Dogs, si es posible, porque pues los mismos gustos, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con una persona que ni conoce esta serie? O sea, tiene que ser alguien que respete todo eso, porque yo soy creadora de contenido, estoy mostrando mi cara, y en Japón se respeta mucho eso. Hay creadores de contenido que no muestran su cara, hay mangakas anónimos, hay mucho ese tema, y tiene que ser alguien que respete lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que muestre mi cara, que sea una figura pública, que respete lo que me gusta, que le guste lo que me gusta, que vayamos a lugares, a eventos. No puede ser cualquier persona, me dejo entender. Entonces, claro, pues, ¿qué se cree este tipo de gente? ¿Qué se cree este tipo de gente haciendo esto con cualquier mujer bonita que se les pase por encima, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando ya? Y te juro, es que me da mucha rabia esto de las niñas, eran unas niñas, carajo, o sea, y estudiantes con su ropa, su falda, ni siquiera era una falda larga la que estaba usando, ¿ok? No era nada, me dejo entender, pero este tipo las quería ligar, ¿ya? Me enojé esa vez, volvemos a la situación, me enojé, mantuve la distancia entre ellos y ahí felizmente quedó. Luego hubo otras ocasiones donde ellas se llegaron a sentar a mi lado, porque mis compañeros que estaban a mi lado no vinieron y se sentaron allí. Y o sea, como este chico estaba acá, este hombre o este taiwanés volteaba, ¿no? Yo hacía esto, para que no las mires, o sea, no las mires, no las jodas, ¿ya? Y bueno, al menos ahí yo sí sentí algo de seguridad, como que distancia, ¿no? Hasta donde yo sé, felizmente no llegó a mayores con estas niñas, con estas chicas. Estuvieron un par de veces, luego se fueron. No están toda la clase, ojo, no están toda la clase, están un tiempo, luego se retiran. Es un trabajo que ellos hacen, ¿ok? No pasó nada, felizmente, ¿no? Pero yo con esa experiencia, yo ya dije, este tipo es un loco. Seguro tiene un tema mental, seguro sí, y se nota que lo tiene, pero se nota que nunca ha ido a un terapeuta, ni un psiquiatra, un psicólogo, nada, nada. Se nota que no es consciente de lo que tiene, porque chicos, yo por ejemplo soy obsesiva compulsiva y lo sé porque mi mamá pues lo detectó al toque y me mandó con la psicóloga, pues, ¿no? Entonces yo creo que por eso en mi entorno familiar siempre ha habido mucha preocupación por la salud mental, siempre, todos hemos ido al psicólogo. Yo soy obsesiva, ¿ya? Y el trastorno obsesivo compulsivo te hace pensar cosas que no son moralmente correctas, ¿no? Hay pensamientos de índole sexual, hay pensamientos de índole de autolesionarse, hay pensamientos de índole agresiva, de violentas, ¿no? Ya, yo he tenido el tercer tipo, ya,
de hacerle daño a la gente. O sea, no tenía ganas de hacerme daño a mí misma, sino a otros, ¿no? Por eso, pues, estoy diciendo lo que digo. O sea, yo tenía ganas, le tenía ganas a este idiota, pero de agarrarlo a golpes, ¿ya? Pero yo no lo hago porque he ido a terapia, sé que está mal. Eso no se puede hacer. No puedo ir y de repente, pa, no se puede. Está mal. Soy consciente de eso, soy autoconsciente, ¿ya? Entonces, esta persona, para que haga lo que haga, mire a las mujeres de esa manera, diga estas conversaciones, que force conversaciones, por más que le digan que no moleste y que siga, no sabe, no es consciente, no es para nada consciente de lo que hace, de lo que incomoda, nada. Y se sigue saliendo con la suya, porque aunque miren, aunque no llegue a ser potencialmente peligroso para alguien, porque nunca ha llegado a decir algo explícito como el ruso, por ejemplo, o a tocar a alguien como el alemán, no ha llegado a ese nivel. Pero al tener un trastorno, tú no sabes qué puede pasar. Es una bomba de tiempo, puede pasar cualquier cosa. Me dejo entender. Y bueno, con respecto a lo que sería defensa personal, yo no podía defenderme técnicamente. Yo quería abordarlo, pero es que el problema con Japón es que tú no puedes ir y por más que tengas todas las razones del mundo para confrontar a alguien y decirle que pare con su tontería, vas a parecer tú la mala, vas a parecer tú el conflictivo. Allá en Perú es normal. Allá en Perú, si alguien viene y te jode, tú puedes defenderte, ya no jodas y ahí muere, ¿no? Porque la ley en Perú no funciona. No va a hacer caso a la policía, no te van a ayudar. Pero acá en Japón no es así. Tú no puedes confrontar a alguien, ¿ok? Acá las cosas son diferentes. Yo por eso digo, esta mujer taiwanesa pudo haber ido a la policía, no fue, no sé por qué, y claro, en el caso de este taiwanés es un depredador, es un asqueroso, hasta creo que pedo por cómo se comportó con las niñas, pero no se le puede denunciar por solo decir huevadas, ¿ok? Tiene que haber un delito grave allí. Tiene que haber tocado a alguien, tiene que haber seguido a alguien hasta su casa para que se le denuncie, ¿ok? Por eso también estoy diciendo esto, chicos. Esto lo voy a decir, pero nadie sabe quién es. No voy a decir nombres. Solamente mis compañeros de clase pueden identificar quién es, ¿no? Pero no se puede, no se puede expulsar a esta persona solamente por ser asqueroso y ya está. Solo tener cuidado y ya. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto a la escuela? A ver, yo como la situación del alemán y el ruso no llegó a nada, sabía que aunque yo acusara a este taiwanés no iba a llegar a nada tampoco. Y técnicamente no puedo ir a la policía y denunciar porque me joda, me dejo entender. Solo es jodido, es pesado, cae pesado, nada más. Y en el caso de las cosas más evidentes, como decirle estas cosas a las mujeres o mirarlas, tampoco, o sea, no creo que sea lo suficientemente fuerte como para ir a la policía por eso, ¿no? Yo quizá en mi caso, quizá por la insistencia de todos los días sí pude haber ido, pero yo no sabía, pues chicos, yo en ese momento era ignorante de lo que él hacía, completamente ignorante, ¿ya? Para nada lo sabía. Entonces, por Dios, o sea, es que eso también me da mucha rabia. Si esta persona ya viene acosando a mujeres desde antes, ¿por qué la escuela no hizo nada? O sea, no van con la ley, o sea, es la única manera de evitar que esto continúe. Porque a mí, como pueden ver, lo que me pasó es el resultado de acoso a otras mujeres. No es tan particularmente grave lo que me ha pasado. Felizmente no me pasó lo mismo que a la taiwanesa, por ejemplo. Pero me acosaron estas personas porque la escuela dejó que se quedaran, que siguieran estudiando como si nada hubiera pasado, sin hacer caso a las acusaciones previas de otras mujeres, ¿no? Y en el caso del taiwanés, no sé si alguien más la habrá acosado. Es que yo solo llegué a hablar con la profesora y fue en un momento que no sabía lo que hacía, entonces no sé, el caso del taiwanés es muy diferente al del alemán y el ruso porque ellos sí tenían antecedentes, la escuela lo sabía y no hicieron nada. En el taiwanés no lo sé, no sé realmente si alguien se quejó, no le hicieron caso o hubo algo particularmente turbio. Sea como fuere, es muy extraño porque esta persona sí era muy evidente, ¿ok? Lo que hacía. Y estoy segura que si mi compañera, mi amiga, llegó a notarlo, es por algo, es porque le ha dicho algo, es porque a lo mejor lo confrontó y él se enojó y algo pasó, no lo sé. Sea como fuere, esta persona sigue estudiando en esta escuela, como si nada, y lo que supe último es que va a repetir el semestre. Es decir, no va a pasar el siguiente semestre con mis mismos compañeros de siempre, lo cual me alegra porque al menos las mujeres van a estar tranquilas, pero
y las nuevas, las chicas nuevas que van a acceder a ese nivel con él, las va a joder. Entonces, no lo sé. Este video lo voy a pasar a mis compañeros de más confianza de la escuela. No sé si se lo pasarán a otros compañeros, pero solo estén alertas, ¿ok? Tengan mucho cuidado, porque esta escuela no va a hacer nada, ¿ya? Y como dije al inicio, me iba a quejar por último de algo de la escuela que no tiene que ver con acoso, ¿ok? El foco de este video es el acoso sexual. Y bueno, las molestias a las mujeres, pero ahora quiero hablar de lo que sería la parte de la gestión, que fue lo que me tuvo estresada desde un inicio. Yo siento realmente que esta escuela me estafó ya. El asesor, la persona que se encargaba de darle pues asesoramiento a la gente, vaya la redundancia, la habitación, el dormitorio, la luz, esas cosas. Yo a este asesor le pedí que por favor me diera un dormitorio cerca a la escuela, que no sea caro y básicamente que estuviera en una posición estratégica de tal manera que no se gaste dinero. Yo le dije 1 millón de veces, por favor, que sea un lugar barato, no puedo gastar mucho, por favor. Mi familia, soy peruana, o sea, no le dije que soy peruana, pero ustedes ya saben, en Perú las cosas están muy mal. Y mi familia, lógicamente, no es millonaria, entonces me dejo entender. Mi familia me ayudó mucho, lo aprecio mucho. Desde acá voy a, pues, aprovechar para decirles que estoy muy agradecida con todo lo que me han dado, todo lo que me han apoyado, pero es que esta escuela se aprovechó mucho de ellos, ¿ok? Yo le digo, por favor, recomiéndeme un lugar barato. Esta persona lo que hace es recomendarme un lugar muy caro y muy lejos de la escuela. El dormitorio de mujeres universitarias, ¿ok? Este que dije al inicio, ya, es este lugar, pero estaba muy lejos de la escuela. Resulta que en su página oficial tienen como que el servicio del bus, o sea, que tú puedes ir y venir de tu institución con un bus, ya. Y yo digo, bueno, tiene incluido el transporte, no voy a tener que gastar en eso. Hacemos el contrato, se hace el pago y después de eso, este asesor me viene con el cuento de que no, no viene incluido el transporte, vas a tener que pagártelo tú. A pesar de que le dije 1.000.000 veces que no quería gastar de más. Llego, estoy 3 meses en este dormitorio, está jodidamente lejos de la escuela, tuve que gastar mucho de mi dinero de YouTube, de mi trabajo, prácticamente todo lo gasté. Mi familia también tuvo que gastar mucho dinero porque cuando se me acabó el mío, tuvieron que ayudarme ellos. Y les digo que cuando yo llegué, no me dieron el router del Wi-Fi, ¿no? Es un aparato del Wi-Fi, no me lo dieron. Estuve incomunicada 2 días sin hablar con mi familia. Tuve que ir a la escuela en taxi para recoger el router de ida y vuelta. El taxi aquí en Japón es carísimo, chicos, es carísimo. Y me tuvieron que hacer gastar $60 solo para recoger algo que me tenía que dar ese asesor. Y no me lo dio. Así me tuvieron, los primeros 3 meses fueron horribles, chicos. Me hicieron gastar el dinero como agua, en huevadas, en pagar, tienes que ir acá, que esto, que lo otro. El taxi es caro, ¿ok? Pero no tenías formas de pagar, ¿ok? A ver, pasa, chicos, que en Japón se usa mucho el efectivo. El tren y el bus en especial se pagan con efectivo, más que nada, porque es un tema de seguridad, ¿no? No se puede pagar con tarjeta y así. Yo en ese tiempo no era consciente de eso, no lo sabía. La escuela no me lo dijo, la escuela no me recomendó eso, no me avisaron. Entonces yo no tenía el hábito de ir con dinero en efectivo. No tenía ese hábito porque en Perú se usa mucho el pago con tarjeta o el pago con el celular, el Yape o el Plin, ¿ok? Que son unas plataformas para pagar. Esa es la forma en Perú. También se puede comprar cosas en efectivo y así, pero no hay temas de exclusividad, ¿ok? En plan, solamente en efectivo aceptamos, no. Eso es muy raro. Normalmente tiene muchos métodos de pago. Por lo tanto, yo no venía con la costumbre de llevar yenes japoneses, ¿ok? Y por eso, esta escuela, o sea, les encantaba cobrar. O sea, por ejemplo, me cobraban algo que no podía pagar en ese instante. Siempre, siempre era así. Me han hecho eso varias veces. Me hicieron eso como, por ejemplo, no había llegado a pagar las cortinas del dormitorio. El dormitorio de universitarias, había olvidado pagar esto de aquí. Y ellos me lo dicen de un día para el otro para que lo pague. Y yo no tenía el efectivo. También en otra ocasión yo me abrí mi cuenta bancaria en el banco Japan Post, porque es el único que permitía abrir una cuenta a extranjeros, ¿no?
lo necesitaba para mi canal de YouTube. Yo voy con todo mi dinero en efectivo para depositarlo en esa cuenta a la escuela. Y los profesores de la escuela me dicen que, ok, te vamos a ayudar. Ese es el procedimiento, ¿ya? Pero la cosa es que ellos sabían eso, sabían que yo iba con el dinero y la cosa. Ok, abro mi cuenta, la cosa, y me quedo con un poco de dinero para comer hasta que me den la tarjeta, ¿ok? Y me vienen con el cuento la escuela de que, lo siento, pero te falta pagar tu cama, o sea, el futón que está acá en el piso, ¿ya? O algo así, no me acuerdo si era el futón o eran los libros, no, no sé, no me acuerdo ya. Pero era algo que tenía que pagar, era una deuda. Costaba 6.000 yenes o algo así, no me acuerdo. Y yo les digo, ¿por qué me hacen pagar ahorita si acabo de depositar el dinero a mi cuenta y estoy esperando mi tarjeta? Yo llevé todo mi dinero en efectivo allí, porque estas personas solo cobran en efectivo. Yo fui con el dinero para ponerlo en esta cuenta. ¿Por qué no me dijeron para pagar ese día? ¿Qué les pasa? Y ellos me dicen, no, pero tú tienes que estar a tanto, que no sé qué. Y resulta que efectivamente me habían avisado con tiempo de anticipación en japonés cuando yo no sabía nada, carajo. O sea, ¿cómo vas a decirle a alguien que debe dinero en japonés cuando no sabe nada del idioma? ¿Qué les pasa? Eran buenos para cobrar, no pensaban para nada en tu situación económica, no pensaban que si tenías efectivo o no, nada, 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 nada. Yo soy peruana, yo vengo de Perú, vine aquí para hacer mi vida, para ahorrar dinero. No pude ahorrar nada en estos 9 meses, chicos, que he estado en esta escuela. No podía, ni siquiera pude conseguir un arubaito, un trabajo a medio tiempo, porque me voy a otra escuela. En este país, cuando se trata de trabajo a medio tiempo, tú no puedes estar por un tiempo muy limitado. Si tú te vas a ir, vas a renunciar, tienes que avisar con un mes de anticipación. Yo no iba a estar ni 6 meses en un trabajo porque estaba literalmente en este plan de moverme de este dormitorio universitario hasta la escuela que estaba muy lejos. Por lo tanto, ¿en qué momento iba a trabajar yo? ¿En qué momento? Si me pasaba más tiempo en el transporte. Luego me mudé a este lugar que estoy ahorita. Y para ese entonces todavía no tenía confirmado lo de la escuela. Al final me confirman cuando pasan 2 meses y yo dije, ya es muy tarde para tener un arubaito, o sea, ya me voy a ir. Y encima esta gente va y te cobra, ni tienes para hacerlos. Ustedes saben que cuando yo me mudé del dormitorio de mujeres universitarias para este dormitorio, el asesor, la misma persona que me mandó a ese lugar y que me estafó prácticamente mandándome a un lugar caro, me dijo, ok, mira, el mismo día que tú terminas el contrato con este dormitorio, tienes que venir acá a la escuela que tenemos que darte un documento. Y yo dije, ah, bueno, voy, ya no pasa nada, pues voy caminando porque ahora está cerca, ¿no? Voy caminando, me entregan el papel y resulta que es la cancelación del seguro contra incendios, ¿ok? Y me viene con el cuento de que tengo que entregar ese papel al dormitorio de mujeres universitarias. O sea, tenía que regresar y yo no lo sabía. Y como yo no sabía que tenía que regresar, tuve que ir en taxi porque no tenía dinero en efectivo. Yo no sabía que tenía que irme a otro lugar. Para ese entonces no había ahorrado dinero en efectivo. Yo para transportar las cosas de ese dormitorio hasta acá, tuve que tomar un taxi, pero claro, pues, o sea, no me quedaba de otra. ¿Cómo llevo las cosas? No, no tenía muchas cosas tampoco. Un taxista, buena gente, un señor mayor, y ya me dijo, no, pues metemos todo en el taxi y vamos, ¿ya? Ok, eso justifica el que pague tanto. Justifica, tiene sentido, o sea, eso es algo que tenía que hacer. Me iba a salir más barato que un servicio de mudanza. Pero bueno, como yo no tenía planeado irme a ningún otro lugar después, no guardé dinero en efectivo, ya no tenía monedas, nada. Solo tenía la tarjeta de crédito de mi familia. Y me viene con el cuento, tienes que ir, tienes que regresar a entregar el documento para cancelar ese seguro porque en este nuevo dormitorio pues ya has pagado un nuevo seguro y pues así. Yo no lo sabía, no me lo dijo con antelación. Entonces yo le digo, pero no tengo monedas, perdón, yo no sabía que, ¿sabes lo que hace? ¿Saben lo que hace este idiota? Me mira serio y se va atrás, se sienta. Como que me vales verga, me vales madre.
tuve que usar la tarjeta de mi familia, tomar un taxi de ida y vuelta a este lugar. Me salió igual $60 por una huevada. Lo único que puedo hacer es desquitarme hablando, porque lamentablemente no se les puede agarrar a golpes, por Dios. Esta gente es mala, de esta escuela. Es mala. No les importas. El dinero no les importa. Que te acosen no les importa. Solo les importa ganar dinero a ellos. Y bueno, como estamos en Japón, tampoco les puedo pegar. O sea, esa es otra razón. Ya no me puedo defender como en Perú, en plan, no molestes, no, ¿quieres pelear? Ya. No, acá no se puede. Acá no se puede. ¿Y saben qué? Esto es para ya cerrar con el video. Les voy a contar lo más mejor de esta escuela. O sea, en pocas palabras, lo peor de lo peor, pero lo voy a explicar y a ver, ustedes díganme qué opinan, ¿ok? La última situación de acoso que pasó no fue acoso sexual, ¿ya? No fue acoso sexual. Fue bullying, fue maltrato. Y no fue a mí, fue a una compañera. Y adivinen qué. No era un compañero de clase, no fue un alumno extranjero. Esta vez era un profesor japonés, un profesor de clase, ¿ok? Lo que pasó ese día fue que estábamos en medio de unas presentaciones, ¿ya? Mi compañero francés hace su presentación, yo le hago preguntas, yo miro toda su presentación, le presto atención, soy respetuosa, etcétera. Pero en la clase siguiente tenía un examen, el examen de kanji, y no me había dado tiempo de estudiar antes. Así que yo, después de que su presentación terminó, me puse a estudiar, a practicar un poquito. Y este profesor me dice: ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿No? Se levanta y me grita como si hubiera cometido el peor crimen del mundo. A pesar de que presté atención, a pesar de que no le falté el respeto a mi compañero, nada. Estaba practicando. Todos los demás en clase estaban estudiando para el mismo examen. Solo a mí me agarró. Qué curioso, a mí me agarró. Siempre me tiene que pasar a mí, ¿ya? Y me trata de la peor manera posible, me agarra mi documento, que bueno, esto es un de Burger King, pero bueno, imaginen que es esto, mis documentos de estudio, me los tira en mi carpeta, ¿ya? Un poco más y me golpea en mi rostro, un poco más y me golpea el rostro. Y yo como que, yo dije, perdón 1001 veces, sumimasen, sumimasen, sumimasen. Bueno, ese día yo, como ya saben, soy obsesiva compulsiva, tengo pensamientos, pero no podía hacerlo, lamentablemente. Lo que hago es quedarme callada, no toqué más mis documentos para que no me vuelva a joder. Espero a que termine todas las clases y me voy a quejarme con él, de frente, de frente. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando yo voy y me quejo, está una chica, una compañera con la cual yo había empezado mis estudios, ingresamos las dos en abril. Ella es una chica estadounidense, americana, rubia, y resulta que ella también estaba allí para quejarse de la misma persona, del mismo profesor, ¿ya? Fue una coincidencia total, ¿ya? Y bueno, pues ella también se queja, también me ha estado molestando, dice, ¿no? Y me entero que durante todo el semestre, que vendría a ser el tercer semestre para mí, el tercero para ella también, todo el semestre la maltrataba, todo el semestre la humillaba, la trataba de estúpida, le decía mil y un cosas. Otra vez, se repite la misma historia que con el alemán, solamente que con bullying. Me viene y un profesor y me molesta a mí, me trata mal, y me entero que ya viene maltratando mal a otra mujer desde antes. La persona, que justamente la persona que nos abordó fue el mismo asesor que me arruinó todo económicamente, ya saben, trató de decir algo así como que no será un malentendido, que no sé qué, pero fue tanta la insistencia que quedaron, ok, ustedes vamos a hablar un día con la misma mujer del inicio que sabe hablar inglés y pues ya saben, las acusaciones con ella. Y bueno, un día quedó ella, otro día quedé yo. Nosotras, después de esa que hablamos con él, ella me cuenta, me dice que todo el tiempo la molestaba, la trataba de estúpida. Y yo le digo que qué raro, porque nuestro salón no se agarra con nadie en particular, sino que molesta a todos. Pero en esta ocasión se metió conmigo. Y yo le digo, si ella me dice, mira, no sé, en mi salón solo era yo. Es como que su personalidad de esta persona cambiaba según el salón.
¿ya? Entonces yo le digo, qué raro, las dos mujeres, las dos de ojos claros, las dos de piel clara, ¿no será algo más? Y ella me dice, no sé, yo he escuchado que él antes se metía más con hombres y ahora de repente con mujeres, no lo sé. Raro, raro todo, ¿ya? Entonces, bueno, pasan los días, yo me quejo, ella se queja. Yo pedí confrontar a esta persona en una reunión con él y un tercero para preguntarle por qué me trataste así, qué te pasa, ¿no? No pudieron hacer eso porque las acusaciones fueron múltiples. No solamente fui yo y la chica, fueron otras personas quejándose de la misma persona, de que es un abusivo, que es violento, ya. Al final, la escuela por primera vez hizo algo bien. Le llamaron la atención, le llamaron la atención. No lo renunciaron, pero le llamaron la atención. La líder, la jefa, todo este tiempo yo no sabía que la líder era una mujer. Pero yo estoy segura que muchas de las acusaciones anteriores, ya saben, no llegaron ni a ella. Yo estoy segura de que el filtro ese no llegaba hasta ella, no le decían estas cosas, porque ella, cuando se enteró de esta situación de este profe, le llamó la atención, le dijo que bájale el tono, que no jodas, te podemos despedir, te puedo despedir, yo soy la líder. Y él cambió por completo. Se volvió más tranquilo, más pasivo, que esto, que el otro. Y resulta que su excusa fue que no se había dado cuenta que estaba siendo abusivo. Esta persona, este profesor, era jovencísimo, era el más joven de todos los profesores hombres, era el más joven. Tendrá que 27 años, yo me quedé que tiene entre 24 y 27 años, o sea, era un mocoso, ya, para mí es un mocoso. A mí una persona de mi misma edad no me trata así, yo le doy un puñetazo si me pasa. Pero es que yo no lo sabía, yo no sabía que era abusivo. Por primera vez se comportó de manera abusiva conmigo y yo me quedé en plan sorpresa otra vez. Pero si yo hubiera sabido que ya tenía antecedentes, le hubiera dicho, ¿qué te pasa? No me jodas. No voy a dejar que me hables así ya. Pero bueno, al menos esa situación se resolvió. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les cuento esto? Yo llegué sinceramente a sentir peligro, a lo mejor me agrede. Mi mamá también se asustó, le dije. Mi mamá, como ha sido psicóloga y ha sido profesora, le dije, no es normal que un profesor se comporte así. Y ella me dice, sí, no, no es normal, a lo mejor que es porque es joven, es inmaduro, no sé. Yo le digo, mira, si de verdad siento peligro de esta persona, yo voy a la policía y esta vez sí hago una denuncia. Ya he tenido experiencias turbias anteriores, así que esta vez voy a hacer lo correcto, lo lógico, voy a ir con la policía, a la ley. Y resulta que en Japón hay una ley que dice que por maltrato verbal tú puedes denunciar a una persona. Si esta persona es condenada, puede estar 1 año en prisión o pagar una multa de 1 millón de yenes. Esto es real, es una ley real de Japón. Yo llegué a ir con estas personas, ¿no? Con los altos mandos, los asesores, ellos. Si sigue, yo voy a ir con la policía, yo lo voy a denunciar, porque hay esta ley existe. Y ellos me dicen, ay, yo no sabía que existía esta ley, ¿en serio? Es Japón, o sea, no sabes de tus leyes, carajo, o sea, en Perú a nadie le importa la ley, no funciona, pero acá sí, y no sabes de eso, qué raro. Y yo llegué a decirle, pues, al asesor, a este imbécil que me mandó a este dormitorio y la cosa, yo quiero ir a denunciar. Un día realmente me animé y quise ir. Tuve que pedir ayuda para el tema de los cobans y yo no sabía a dónde ir exactamente, ¿ya? Pedir recomendaciones, ¿a dónde? Y esta persona me dice, en realidad puedes denunciar a cualquiera, ¿no? En todas es lo mismo. Pero me dice, intenta no hacerlo, o sea, abstente de hacer denuncia, no va a ser necesario, dice él, no va a ser necesario, no te preocupes, se me dice así, como que en plan me tranquilice yo. Bueno, si al final la situación se solucionó, ya no era necesario, ¿no? Yo de igual manera quería tener como un backup de la policía, por si acaso, pero bueno, como al final las cosas sí se solucionaron, yo dije, bueno, ya no es necesario, ¿no? Pero ¿por qué esto es importante? ¿Qué pasa? Resulta que, bueno, las cosas ya están tranquilas, después de todo lo que ha pasado ya está todo más tranquilo, pero un día, cuando tuvimos estos 5 minutos de descanso, escuchamos a una persona gritar fuera de la escuela, para al lado de las ventanas, ¿no? Nuestro salón está para al lado de las ventanas y escuchamos. Alguien se puso a gritar el nombre, el nombre del asesor, de este asesor que me hizo la vida imposible con el dinero. Se puso a gritar su nombre.
y a decirle ayúdame, ayúdame. Todos nos ponemos a chismosear y vemos que es una mujer dentro de una patrulla de policía siendo arrastrada. O sea, estaba dentro de la patrulla y un policía estaba como que jalándola, como si hubiera hecho algo, no sé, raro. Pasan los minutos y nos dicen, no, no es un estudiante, no se preocupen, no es estudiante de esta escuela. Obviamente nadie se creyó eso, ¿ya? Obviamente acá hay gato encerrado. Y resulta que pues otro día después, pasan un par de días, y yo me encuentro con otros compañeros, ¿ya? Con el novio de mi amiga peruana, y le digo qué pasó, porque él no escuchó, y le cuento. Y justo estaba otra compañera que yo no la conocía de nada, pero bueno, estaba allí, me comenta, me dice, yo sí llegué a escuchar porque me fui al baño. Fue una coincidencia, me fui al baño y pude escuchar mucho de la conversación. No entendía al 100% lo que dijeron porque estaba en japonés, pero ella estaba hablando con él específicamente. Con nadie más, con él estaba hablando. Ellos dos estaban gritando. El asesor este y esta mujer, los dos estaban gritando en japonés. Ella lo conocía, sabía quién era. Y de repente de la nada todo terminó en que a esta mujer se la llevaron, la policía. O sea, qué raro, ¿no? O sea, este asesor me dice, no, no llames a la policía, no acuses a los profesores porque no va a ser necesario. Pero luego él va y llama a la policía y se deshace de una persona que a lo mejor no hizo nada, que a lo mejor sí era alumna, y a lo mejor él le hizo algo malo a ella y ella le estaba reclamando, a lo mejor le estafó, quién sabe, a lo mejor hubo un tema algo mucho peor, pero yo viendo de cómo es esta persona, dije, esta persona es mala, porque le hace esto a los alumnos, los estafa prácticamente. No sé si habrá hecho algo peor, pero si fue un tema de estafa, me la creo. A lo mejor la mandó a un lugar que no era, le prometió algo que no era, y ella fue y se quejó, y él no tuvo mejor forma de solucionarlo que llamando a la policía, seguramente mintió diciendo que ella hizo algo malo, un delito, y se la llevaron. Tú no puedes así tan fácil hacer que la policía se lleve a alguien, o sea, ha tenido que mentir, ha tenido que decir que hizo algo para que se la lleven, porque no puedes simplemente decir, ah, llévenselo porque ya. Ah, en ese caso yo hubiera hecho eso hace tiempo con el profesor, con el taiwanés, con el alemán, ya lo hubiera hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando, carajo? O sea, ¿qué es esto? Es un lugar de porquería, carajo. O sea, discúlpenme los insultos, pero es que, ay, tenía que desahogarme, o sea, me siento bien de decir esto de una vez porque es que no puede quedarse así. Es horrible este lugar. No puedo decir qué escuela es, no puedo dar nombres de nadie, pero no vengan a Kobe, no vengan a Hyogo, no vengan a estudiar acá, por favor. Mis seguidores desde que me mudé acá me preguntan, ¿vale la pena ir a Japón? ¿Cómo es Japón? ¿Qué está bien? ¿Qué tal? Así. Les digo que Japón es bueno, la gente de a pie es buena gente, la gente en los restaurantes, el convini, los servicios que tú vayas, todo el mundo es buena gente, chicos, pero la gente de esta escuela es muy mala. Así que si ustedes quieren venir a estudiar por un largo periodo de tiempo en Japón y quieren trabajar posterior o lo que sea, vengan a Japón, pero no a Kobe, no a Hyogo. No vengan aquí, no vengan a esta prefectura en la que me encuentro ahorita. Váyanse a Tokio, váyanse a Yokohama, váyanse a Shinjuku, lo que sea menos acá. No vengan a Hyogo, por favor. No vengan a estudiar acá. Si quieren, vengan por la comida, el Kobe beef, la carne Kobe, ya eso pues para probar está bien. De paseo, de turismo ya, pero a estudiar no. No te van a tratar bien, ¿ok? Y es una locura porque los profesores en general eran buena gente, menos este imbécil, todos eran buena gente, menos ese idiota. Eran muy buenas personas, en su mayoría mujeres, porque bueno, las que me tocó fueron casi todas mujeres. Había un varón que también era buena gente, todos buenas gentes, ¿ya? Una de ellas me la encontré hace poco, tuvo que reemplazar a un profesor, ¿ya? Yo le hablé después de mucho tiempo, ella me había enseñado en el primer semestre que estuve y me dijo que ahora que te vas a Tokio, ten cuidado porque como eres mujer, te pueden acosar, te pueden robar, que no sé qué, ¿no? Y yo digo, en primer lugar, yo vengo de Perú. En Perú, Yala, Yala. Yo ya sé cómo es. En segundo lugar, aquí en la escuela, dentro de la escuela, ya me han acosado, profe. Ya me han acosado acá. Así que, ¿cuál es la diferencia?
Y bueno, ella se queda callada, pero no la culpo. No le estuve reclamando nada, pero le dije la verdad. Esto ya me ha pasado aquí. ¿Por qué voy a tenerle miedo ahora a la calle? O sea, se supone que dentro de la escuela, dentro del salón, tienes que estar seguro. Yo no me sentía segura. Yo tenía miedo de los alumnos. Sabía que la escuela no me iba a ayudar. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo soy peruana ya, yo no sé si en LATAM será en todas partes así, no puedo hablar por todos, pero creo que los latinos sabemos cómo es la calle. Sabemos lo inseguro que es, en especial las mujeres. Sabemos lo inseguro que es salir sola, lo inseguro que es estar en lugares peligrosos. Hasta los hombres, weón. La gente peruana me entenderá. La moto, te mando la moto, te voy a mandar la moto. Saben lo que significa, ¿verdad? Hombres y mujeres en la calle, en Perú, estamos en peligro, ¿ok? Es horrible. Así que tú vengas y me digas que Tokio es igual o que a lo mejor es un poquito Abunai porque esto... Oye, al lado de Perú eso es una zapatilla. Al lado de Perú eso es tranqui. Nosotros nos la sabemos todas porque pasamos lo peor todos los días. Así que la calle, yo no le tengo miedo a la calle, ¿ya? Pero la escuela, ¿qué me voy a imaginar que dentro de la escuela voy a estar insegura? ¿Qué me voy a imaginar que me van a acosar y no van a hacer nada? ¿Qué me voy a imaginar que un profesor va a ser maltratador, va a ser abusivo y como si nada? Y la gente tiene que aguantar. ¿Por qué tengo que aguantar? O sea, ¿qué estamos hablando? Me da mucha rabia porque yo sé que en Tokio hay muchos casos de acoso callejero. El chicán, ya saben, el chicán, ya. Pero yo ya la viví en Perú y en Perú es peor. ¿Por qué hay gente en internet que se asusta? Es que no hay que endiosar Japón, porque también te acosan en la calle. Todos sabemos que en todas partes del mundo te puede pasar eso, ¿ya? En todas partes. Pero en situaciones muy puntuales como esta de la escuela, donde no debería de pasar estas cosas, por Dios, y que lo permitan, ¿de qué estamos hablando? No somos niños. A lo mejor en la escuela, en primaria, no te hacen caso a este tipo de cosas, porque creen que son un tema de niños y como les digo, en Perú la ley no existe. Por eso nadie se preocupa en acusar. En mi momento, cuando yo era niña y me pasaban cosas en el colegio, yo iba y me quejaba, no me hacían caso, no importaba. Mis padres tenían que intervenir para ayudarme, o sea, entonces, ¿por qué diablos en Japón, que se supone que es primer mundo, estas cosas pasan y nos tratan como niños, básicamente, nos tratan casi como niños? Ah, que seguro estás saliendo con él, seguro te está ligando. ¿Qué es eso? No puede ser. Ahora, yo atribuyo eso a que estas personas eran muy mayores. Ya el asesor será un cincuentaitón, digamos, y la mujer que abordaba estas acusaciones, que sabía hablar en inglés, era una anciana, ya era una mujer adulto mayor, ya era una vieja, por no ofender. Entonces yo pienso que por eso, por ser gente ya muy mayor, no comprende estas cosas, no comprende el acoso juvenil, el acoso que se realiza entre extranjeros, no lo toman con la seriedad de vida, lo toman como si fuera un juego, cuando no lo es, me dejo entender. También pienso yo que por ser Kobe, Hyogo, bueno, está cerca de Osaka, es un poco más plan bosque, ¿no? No es ciudad como Tokio. Creo que la gente está muy relajada con respecto a este tipo de cosas. No les interesa. O se lo toman a la ligera, no lo sé. No sé qué será, no sé. Estoy tratando de buscar razones de por qué abordaron tan mal todo. Porque no entiendo, te lo juro, se lo juro. O sea, es tan obvio. A una chica la siguieron hasta su casa. Tenía que ver si había alguien ahí mirándola fuera de su casa. ¿Qué es eso? Y como si nada. No les importó. ¿Cómo es eso? ¿Qué les pasa? No puede ser así. Por último, bueno, vas a la policía. Si la policía no te hace caso es otra cosa, pero yo hubiera intentado eso. No entiendo por qué esta escuela, esta persona en especial, este asesor, puede ir y llamar a la policía y pedir que se lleven a un alumno que se está quejando de él, pero de repente cuando nosotros queremos quejarnos de la escuela, nos dice, no, no vayan a la policía, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Qué raro. Bueno, chicos, ya tengo que terminar porque es muy largo este video y no lo voy a publicar hoy, 13 de diciembre, probablemente sea en enero, probablemente lo voy a tener guardado este video hasta que lo publique. Y yo para ese entonces ya tengo que estar en Tokio. Mi nuevo aval tiene que ser la nueva escuela, no esta escuela. No puedo publicarlo mientras yo esté aquí, ¿ok? Entonces, bueno, por seguridad,
voy a hacer eso. Espero que este video les haya servido, a mis seguidores en especial. Tengan mucho cuidado. Si quieren venir a estudiar, no vengan a Kobe, no vengan a Hyogo. Pueden venir y visitar, pero váyanse a otro lugar. No Tokio exactamente, porque Tokio es un poco claro. Váyanse a otra prefectura que no sea en plan estas que están por esta zona, la verdad. Si quieren, vengan a turistear, pero a estudiar realmente no confío, sinceramente, ¿no? Es muy raro. En especial esto que pasa en Hyogo, es rarísimo, ¿ya? No vengan a ni una sola escuela de Hyogo, si quieren váyanse a cualquier otra prefectura, menos por aquí. Si quieren ver cosas de anime, manga, lo ideal es Tokio. Yo me estoy mudando para allá por eso, por trabajo, por la creación de contenido, porque quiero trabajar en la industria del manga en algún futuro. Piensen en eso, si ustedes quieren hacer lo mismo así en plan, quieren trabajar en la industria de la animación y así, váyanse a Tokio, es lo ideal. O por el contrario, si no quieren trabajar de ello, pero son muy otakus, váyanse allá, ¿ok? O váyanse a una prefectura cercana como Chiba. Chiba es muy cerca, yo quería ir a Chiba, pero no había escuelas. Ni modo, caballero, nomás me vine a Tokio. Y bueno, esa es mi recomendación, chicos. No quiero que piensen que Japón es malo, yo solo me estoy centrando en lo que pasó en una escuela, en una prefectura. No quiero generalizar, como pasa con otros videos que dicen es seguro para una mujer en Japón y luego la gente va y lo endiabla, ¿no? No quiero hacer eso. Solamente tomen precauciones. Váyanse a un lugar más céntrico, que esté más acostumbrado a extranjeros capaz. Tokio, Chiba, Saitama, Yokohama, Shinjuku. La cosa es que no vengan a Kyoto, nada más. Es mi único mensaje final, ¿ok? No se preocupen por mí, yo ya estoy tranquila, ya superé todo esto. Yo me siento más segura en esta nueva escuela en Tokio. Nunca voy a decir dónde estoy, nunca me voy a doxear, nunca voy a decir exactamente dónde estoy, solamente digo una idea que es Akihabara, nada más, pero no estoy allí, no estoy allí literalmente. Voy a irme a un dormitorio con una compañera de cuarto, lo que me hace pensar que voy a estar más segura. El dormitorio está muy cerca de la escuela, así que creo que estas cosas no van a suceder, espero que no. Pero a mí, sinceramente, me transmite más confianza, más seguridad y espero que el próximo año sea todo mejor. Espero que esto no vuelva a suceder y si sucede, yo voy a ir con todo. Yo voy a quejarme con la escuela. Yo voy a ir con la policía y de paso voy a agarrar a golpes a quien sea que me joda, porque no me gustan estas cosas. En internet yo puedo tolerar todo, todo, porque es internet, no estás viendo a nadie a la cara. Pero en IRL no, en IRL nada. Que alguien venga y me joda, hombre o mujer, no me gusta y voy a hacer todo lo posible para que pare esa persona, ¿ok? Ya no voy a aguantar más estas estupideces, ¿ok? Si algún compañero o compañera de mi nueva clase ve esto, se consciente de eso. Yo no ando con rodeos. No me jodas de ninguna manera. No me molestes, ¿ya? Entonces eso sería todo. Cerramos.